La noche en que todo cambió, Marina sostenía en brazos al bebé más rico del mundo mientras las sirenas de las ambulancias rasgaban el silencio de aquel barrio donde cada casa valía más que el presupuesto anual de una ciudad pequeña. El pequeño Damián, heredero de un imperio farmacéutico valorado en 14.000 millones de dólares, lloraba con una desesperación que ella había aprendido a reconocer hacía semanas, pero nadie, absolutamente nadie había querido escucharla. Y ahora, mientras las luces rojas y azules pintaban las paredes de mármol de la mansión, mientras los paramédicos corrían por escaleras que parecían sacadas de un palacio europeo, mientras la madre del niño gritaba con una histeria que Marina nunca le había visto, ella apretaba contra su pecho ese cuerpecito de apenas 8 meses y repetía en silencio las mismas palabras que había dicho una y otra vez durante las últimas 6 semanas. Algo anda mal. Algo anda terriblemente mal con este bebé. Pero déjame llevarte al principio, porque esta historia no comienza con sirenas ni con gritos en la madrugada. Comienza 7 meses antes, cuando Marina Solís, una mujer de 38 años con 15 años de experiencia como niñera profesional, atravesó por primera vez las puertas de hierro forjado de la residencia Monteverde. Venía de trabajar para familias acomodadas, sí, pero nada la había preparado para lo que significaba cuidar al heredero de Rodrigo y Vanessa Monteverde. La mansión no era simplemente grande, era una declaración de poder tan descarada que resultaba casi obscena. 42 habitaciones. 12 baños. Una bodega de vinos climatizada que albergaba botellas valoradas en cientos de miles de dólares. Un gimnasio con vistas al océano. Una sala de cine privada con capacidad para 20 personas. Y en el ala este, separado del resto de la casa por un corredor que parecía interminable, el cuarto del bebé. Marina nunca olvidaría la primera vez que entró en esa habitación. No era un cuarto para un niño, era un museo dedicado a la infancia más costosa que el dinero pudiera comprar. La cuna, importada de Italia, había sido diseñada por un arquitecto ganador de premios internacionales y costaba más que lo que Marina había ganado en los últimos 3 años. Los móviles que colgaban sobre ella no eran juguetes ordinarios, eran piezas de arte encargadas a escultores reconocidos, cada una valorada en decenas de miles de dólares. Las paredes estaban decoradas con murales pintados a mano por un artista que normalmente trabajaba en galerías de Nueva York y París. Había un cambiador de pañales con calefacción radiante y música ambiental programable. Un sistema de monitoreo con 12 cámaras de alta definición que transmitían en tiempo real a los teléfonos de los padres, los abuelos paternos, el equipo de seguridad y la pediatra de cabecera. Y juguetes, Dios mío, los juguetes. Pilas y pilas de objetos que probablemente ningún bebé necesitaba pero que alguien, en algún lugar, había decidido que el hijo de los Monteverde debía tener. Lo que no había en esa habitación era calor humano. Eso fue lo primero que Marina notó. A pesar de toda la opulencia, a pesar de los miles y miles de dólares invertidos en crear el espacio perfecto para un bebé, faltaba algo esencial. Faltaba la sensación de que alguien pasaba tiempo real allí, de que alguien se sentaba en esa mecedora que costaba el equivalente al salario anual de una persona promedio y simplemente sostenía al bebé, le cantaba, le hablaba. Marina había trabajado en casas donde los padres no tenían ni una fracción de esa riqueza, pero donde podías sentir el amor impregnado en las paredes. Aquí solo sentías dinero, y el dinero, por más que se acumule, nunca ha sabido cómo abrazar a un niño. Damián había nacido el 15 de marzo, en una clínica privada que más parecía un hotel de lujo que un hospital. El parto había sido programado con semanas de anticipación, por cesárea, no por necesidad médica sino por conveniencia. Vanessa Monteverde había coordinado el nacimiento de su hijo para que coincidiera con un hueco en su agenda empresarial, entre el cierre de un acuerdo de fusión con una compañía europea y su presentación trimestral ante la junta directiva. Rodrigo había estado presente en el parto, sí, pero Marina supo después que había pasado la mayor parte del tiempo respondiendo correos electrónicos en su teléfono. El bebé había nacido sano, con un peso perfecto, sin complicaciones. Una enfermera especializada se había quedado en la habitación privada del hospital durante las primeras 48 horas, atendiéndolo prácticamente todo mientras Vanessa se recuperaba y recibía visitas de socios comerciales que venían a felicitarla como si acabara de cerrar otro negocio exitoso. Marina fue contratada para empezar a trabajar cuando Damián tenía 3 semanas de vida. La entrevistó personalmente Vanessa, en su oficina en casa, un espacio decorado completamente en blanco y gris, con muebles de diseño minimalista y una vista panorámica de la ciudad que se extendía más allá de las ventanas del piso al techo. Vanessa tenía 36 años, era delgada hasta la fragilidad,
con el cabello rubio platinado que claramente requería mantenimiento constante y una cara que había sido retocada con suficiente sutileza como para parecer natural pero suficiente frecuencia como para resultar inquietante. Llevaba ropa de marcas que Marina reconocía de las revistas pero que nunca había visto en persona. Hablaba con una precisión que dejaba claro que medía cada palabra, cada gesto. No había calidez en su voz, pero tampoco frialdad exactamente. Era más bien una ausencia de emoción, como si hubiera aprendido a comunicarse de una manera puramente transaccional. «Necesito que entiendas algo desde el principio», le dijo Vanessa durante aquella primera entrevista, sin siquiera ofrecerle asiento a Marina. «Damián no es un bebé común. Es el heredero de un imperio que mi esposo y yo hemos construido durante los últimos 12 años. Cada decisión que se tome sobre él, cada detalle de su cuidado, tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que probablemente estés acostumbrada. Su salud, su seguridad, su desarrollo, todo debe ser perfecto. No hay espacio para errores». Marina, que había cuidado a decenas de niños y había visto de todo, desde padres primerizos aterrorizados hasta familias funcionales que simplemente necesitaban ayuda extra, asintió. «Entiendo que es su primer hijo», dijo, intentando aportar algo de empatía a una conversación que se sentía más como una negociación corporativa. «Ser madre primeriza es abrumador, especialmente con todas las responsabilidades que usted maneja. Estoy aquí para apoyarla». Vanessa la miró con una expresión que Marina no pudo descifrar completamente. Tal vez era impaciencia, tal vez desdén. «No soy una madre primeriza cualquiera», dijo con un tono que dejaba claro que consideraba la comparación casi ofensiva. «He leído todos los libros relevantes. He consultado con 5 pediatras diferentes para crear el protocolo de cuidado óptimo. He contratado a nutricionistas, expertos en desarrollo infantil, consultores de sueño. Sé exactamente qué necesita mi hijo. Lo que necesito de ti es ejecución impecable de ese plan». Y ahí estaba. Marina lo vio con una claridad que le produjo un escalofrío que recorrió su espalda. No estaba siendo contratada para cuidar a un bebé. Estaba siendo contratada para gestionar un proyecto. Damián, para sus propios padres, era esencialmente una inversión, una extensión de su marca, un componente más de su imperio que necesitaba ser administrado con la misma eficiencia despiadada con la que administraban todo lo demás en sus vidas. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Damián era un bebé hermoso, con ojos oscuros que ya mostraban indicios de inteligencia, con un rostro redondeado y perfecto que parecía sacado de un catálogo. Pero Marina, con su experiencia, notó cosas. Pequeñas cosas que individualmente no significaban mucho pero que juntas pintaban un cuadro preocupante. El bebé no sonreía mucho, no como otros bebés de su edad. Cuando Marina lo sostenía, cuando le hablaba con esa voz cantarina que todos los bebés parecen adorar, Damián la miraba pero no respondía con ese brillo de reconocimiento y alegría que ella estaba acostumbrada a ver. Su llanto era extraño también, no el llanto furioso y saludable de un bebé que demanda atención, sino algo más débil, más resignado, como si ya hubiera aprendido que expresar necesidades era inútil. Vanessa amamantaba, pero solo según un horario estricto. Había contratado a una consultora de lactancia que había diseñado un programa preciso, 8 sesiones de alimentación al día, cada una de exactamente 20 minutos, espaciadas con intervalos científicamente calculados para optimizar la digestión y el crecimiento. Si Damián lloraba fuera de esos horarios, Vanessa insistía en dejarlo llorar. «Los bebés necesitan aprender estructura», decía con una convicción absoluta. «Si lo alimento cada vez que llora, lo estoy condicionando a manipularme. Está demostrado que los bebés cuyos padres responden a cada demanda se vuelven adultos con problemas de autorregulación emocional». Marina, que había visto esa filosofía en otros padres, generalmente padres que habían leído cierto tipo de libros sobre entrenamiento de sueño y disciplina, no dijo nada las primeras veces. Pero la preocupaba. La preocupaba mucho. Porque había una diferencia entre enseñarle a un bebé a dormir durante periodos más largos y simplemente ignorar sus señales de necesidad básica. Y Damián, incluso a las pocas semanas de vida, ya estaba aprendiendo que nadie venía cuando lloraba. Marina lo veía en sus ojos, esa resignación prematura que ningún bebé debería desarrollar tan temprano. Rodrigo era aún menos presente que Vanessa. Era un hombre de 42 años, alto, de constitución atlética mantenida con entrenadores personales y una dieta supervisada por nutricionistas. Tenía el tipo de confianza que viene de nunca haber experimentado verdadera adversidad, de haber nacido en una familia ya adinerada y haber multiplicado esa fortuna hasta niveles estratosféricos.
Hablaba poco, pero cuando lo hacía, esperaba que todos escucharan. Trabajaba rutinariamente 16 horas al día, viajaba constantemente a reuniones en diferentes ciudades y países, y cuando estaba en casa, se encerraba en su oficina o en el gimnasio. Marina lo veía ocasionalmente cuando bajaba para su batido de proteínas matutino o cuando cruzaba el vestíbulo camino a alguna reunión. La primera vez que entró al cuarto del bebé estando ella allí fue cuando Damián tenía ya 6 semanas. «¿Cómo está?», preguntó Rodrigo, mirando a su hijo en la cuna como si fuera un objeto curioso en una tienda que estaba considerando comprar. «Está bien», respondió Marina, aunque no era completamente cierto. «Come según el horario. Duerme razonablemente». Rodrigo asintió, claramente satisfecho con ese informe cuantificable. No preguntó si el bebé parecía feliz, si estaba desarrollándose emocionalmente, si mostraba apego saludable. Esas cosas no cabían en su marco de referencia. Extendió un dedo, tocó brevemente la mano del bebé, y cuando Damián no reaccionó inmediatamente agarrándola, Rodrigo pareció vagamente decepcionado. «Asegúrate de que lo expongas a música clásica y a 3 idiomas diferentes», dijo mientras se alejaba. «Leí que los primeros meses son críticos para el desarrollo neurológico. Quiero que tenga todas las ventajas posibles». Y así Marina se encontró no solo cuidando a un bebé, sino ejecutando un programa de estimulación cognitiva diseñado por padres que veían la infancia como una serie de hitos que alcanzar y ventajas competitivas que acumular. Había playlists específicas que debía reproducir en momentos específicos. Había tarjetas de vocabulario en inglés, español y mandarín que se suponía debía mostrarle al bebé 3 veces al día. Había ejercicios de motricidad diseñados por un fisioterapeuta pediátrico. Todo estaba documentado, medido, optimizado. Lo que nadie parecía preguntarse era si Damián era feliz. Marina lo sostenía cuando podía, a escondidas de los horarios y protocolos. Cuando Vanessa estaba en reuniones telefónicas o Rodrigo estaba de viaje, Marina mecía al bebé, le cantaba canciones que su propia abuela le había cantado cuando era niña, le hablaba en voz baja sobre cosas sin importancia solo para que escuchara una voz humana que no estaba siguiendo un programa educativo. Y en esos momentos, veía destellos de lo que Damián podría ser si alguien simplemente lo amara sin agendas. Veía sus ojos iluminarse ligeramente, veía sus pequeñas manos aferrarse a su dedo, veía el comienzo de algo que parecía una sonrisa. Pero esos momentos eran escasos y cada vez más vigilados. Porque la casa tenía cámaras por todas partes, y Vanessa revisaba las grabaciones. No todos los días, pero sí regularmente, buscando desviaciones del protocolo. La primera vez que le llamó la atención a Marina fue cuando el bebé tenía 2 meses. «He notado que has estado cargando a Damián fuera de los periodos de alimentación y cambio de pañal», dijo Vanessa en un tono que intentaba sonar neutral pero que claramente contenía un reproche. «Necesito que te ciñas al programa. El exceso de contacto puede crear dependencia poco saludable». Marina sintió que algo se rompía dentro de ella en ese momento. Llevaba 15 años cuidando niños. Había visto de todo. Pero nunca había escuchado a una madre referirse al hecho de sostener a su propio hijo como exceso de contacto. Respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Los bebés necesitan contacto físico», dijo con tanta diplomacia como pudo reunir. «Es esencial para su desarrollo emocional y su sentido de seguridad. La literatura científica sobre apego es muy clara al respecto». «He leído la literatura», respondió Vanessa con un tono que dejaba claro que consideraba que su interpretación era la correcta. «Y también he leído sobre los riesgos de criar niños sobreprotegidos que no pueden funcionar independientemente. Quiero que Damián sea resiliente, autosuficiente. Eso no se logra haciéndolo dependiente del contacto constante». Era inútil discutir. Marina lo sabía. Pero algo en ella no podía dejarlo pasar completamente. «Tiene 2 meses», dijo suavemente. «La independencia viene después. Ahora está construyendo la base de su salud emocional para toda la vida». Vanessa la miró con una expresión que era casi de lástima, como si Marina fuera una empleada bien intencionada pero fundamentalmente incapaz de entender las complejidades de criar a un heredero. «Aprecio tu experiencia», dijo en un tono que indicaba exactamente lo contrario. «Pero nosotros tenemos una visión específica para nuestro hijo. Espero que puedas respetarla». Esa noche, Marina se quedó despierta en su habitación, una suite enorme en el ala del personal que era más grande que su antiguo apartamento completo, y se preguntó si debería renunciar. El salario era extraordinario, el mejor que había ganado jamás. Los Monteverde le pagaban 3 veces lo que era estándar para una niñera, incluso una con su experiencia.
Le habían ofrecido beneficios que incluían seguro médico completo, plan de retiro, uso de uno de los autos de la propiedad. Era el tipo de trabajo que podría cambiar su vida financiera de maneras que nunca había imaginado. Pero había algo profundamente perturbador en esa casa, en la manera en que trataban a ese bebé, y Marina no estaba segura de poder ser cómplice de ello. Al final, decidió quedarse. Se dijo a sí misma que tal vez, solo tal vez, su presencia marcaría una diferencia. Que tal vez podría ser el único punto de calidez humana real en la vida de ese niño. Que tal vez, con el tiempo, podría ayudar a Vanessa y Rodrigo a ver a su hijo como algo más que un proyecto de optimización. Fue la decisión más difícil y más importante que había tomado en mucho tiempo, y las consecuencias de esa decisión no se harían evidentes hasta meses después, cuando ya sería demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos que se estaban poniendo en movimiento. A medida que pasaban las semanas, Marina observaba cómo el mundo exterior reaccionaba a la existencia de Damián Monteverde. Porque no era solo el heredero de una fortuna, era una celebridad desde el nacimiento. Los Monteverde, especialmente Vanessa, tenían presencia significativa en redes sociales. No eran influencers en el sentido tradicional, pero Vanessa había cultivado cuidadosamente una imagen pública de empresaria exitosa, esposa de un magnate, y ahora, madre. Tenía más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde publicaba fotos cuidadosamente curadas de su vida perfecta. Y Damián, por supuesto, se convirtió en el centro de esa narrativa. Las fotos comenzaron cuando el bebé tenía apenas un mes. Vanessa contrató a una fotógrafa profesional para hacer una sesión que duró 4 horas y que dejó al bebé exhausto y llorando, pero que produjo imágenes que parecían sacadas de una revista de lujo. Damián envuelto en cachemira orgánica, tumbado en mantas de piel sintética éticamente producida, rodeado de juguetes artesanales de madera. Las fotos se volvieron virales inmediatamente. Miles de comentarios alabando lo hermoso que era el bebé, lo perfecto, lo afortunado. Marcas de ropa infantil de lujo comenzaron a enviar productos gratis, esperando que Vanessa los presentara en sus publicaciones. Revistas de estilo de vida solicitaron entrevistas. Un programa de televisión matutino quería hacer un segmento sobre crianza en la era de la abundancia. Marina observaba todo esto con una creciente sensación de inquietud, porque veía dos versiones de Damián. Estaba el Damián de las fotografías, el bebé perfecto y feliz rodeado de lujo, sonriendo en imágenes que habían sido tomadas después de cientos de intentos y editadas profesionalmente. Y luego estaba el Damián real, el que ella sostenía a las 3 de la mañana cuando lloraba con ese llanto débil y resignado, el que raramente sonreía, el que estaba empezando a desarrollar lo que Marina reconocía como señales tempranas de ansiedad en un bebé. A los 3 meses, Damián había desarrollado un patrón extraño. Cuando escuchaba la voz de Vanessa o Rodrigo, se ponía rígido. Su cuerpo entero se tensaba como anticipando algo desagradable. Y Marina entendía por qué. Cada interacción con sus padres era transaccional, orientada a objetivos. Vanessa lo alimentaba con eficiencia mecánica, mirando su teléfono durante las sesiones de lactancia, contando minutos. Rodrigo lo sostenía ocasionalmente, pero siempre parecía estar realizando una tarea, checando una caja en su lista mental de deberes paternales, y lo devolvía a la cuna tan pronto como era socialmente aceptable. El bebé estaba aprendiendo, a un nivel preverbal y visceral, que las personas más importantes en su vida estaban emocionalmente ausentes. Y esa lección, grabada en su sistema nervioso durante los meses más formativos de su vida, sería algo con lo que tendría que lidiar durante décadas, si es que alguna vez lograba procesarlo completamente. Marina intentó hablar con Vanessa nuevamente cuando Damián tenía 3 meses y medio. Fue después de un día particularmente difícil en que el bebé había estado inconsolable durante horas, y nada de lo que Marina hacía parecía ayudar. Esperó hasta que Vanessa terminara una videoconferencia y la encontró en la cocina, donde estaba preparándose uno de sus batidos verdes nutricionales que aparentemente reemplazaban comidas reales. «Necesito hablar contigo sobre Damián», dijo Marina, intentando sonar profesional y no acusadora. Vanessa ni siquiera levantó la vista de su licuadora de alta potencia, que costaba más que un buen computador. «¿Hay algún problema con el protocolo?» «Es sobre él», dijo Marina. «Sobre cómo está respondiendo a las cosas. Creo que necesita más conexión emocional directa contigo y con Rodrigo». Ahora Vanessa sí levantó la vista, y su expresión era de genuina confusión. ¿Conexión emocional? Paso tiempo con él todos los días. Lo alimento, superviso su rutina, me aseguro de que todo esté perfecto. Pero no lo sostienes, dijo Marina,
y supo inmediatamente que había cruzado una línea. Quiero decir, no lo sostienes solo para sostenerlo. Sin agenda, sin protocolo. Solo estar con él. El rostro de Vanessa se endureció. No sé qué tipo de familias has atendido antes, dijo con un tono gélido, pero esta no es una casa donde nos dejamos llevar por sentimentalismos anticuados sobre la maternidad. Estoy criando a mi hijo usando los métodos más avanzados y respaldados por investigación disponibles. Y francamente, me molesta que cuestiones mi maternidad. No estoy cuestionando, empezó Marina, pero Vanessa la interrumpió. Sí lo estás. Y necesito que entiendas algo. Tú eres la niñera. Yo soy la madre. Yo tomo las decisiones sobre cómo se cría a mi hijo. Tu trabajo es implementar esas decisiones, no cuestionarlas. Marina se quedó en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Era cierto. Ella era solo la empleada. No tenía derecho legal ni moral para desafiar las decisiones de los padres, sin importar cuánto le preocuparan. A menos que hubiera abuso o negligencia clara, y técnicamente no lo había. Damián estaba bien alimentado, limpio, en una casa segura. El hecho de que estuviera emocionalmente hambriento no era algo que los servicios de protección infantil reconocerían como negligencia. Así que asintió y volvió al cuarto del bebé, donde Damián la esperaba en su cuna de $40.000, con sus ojos oscuros fijos en el móvil de arte carísimo sobre su cabeza, sin hacer ruido, sin llorar, porque ya había aprendido que llorar no servía de nada. Si estás escuchando esta historia y sientes algo resonar en ti, si reconoces elementos de esta dinámica en tu propia vida o en las vidas de personas que conoces, te invito a dejar un comentario compartiendo tus propios pensamientos y experiencias. A veces, las historias más importantes son las que nos ayudan a ver con más claridad las situaciones que nos rodean. Y si esta narración te está haciendo reflexionar, considera suscribirte para más relatos que exploran las complejidades profundas de las relaciones humanas, la familia, y las consecuencias invisibles de las decisiones que tomamos. A los 4 meses, llegaron los abuelos. Los padres de Rodrigo, Elena y Arturo Monteverde, la generación anterior del imperio farmacéutico. Vivían en otra ciudad pero venían de visita regularmente, y cada visita era un evento. Llegaban en helicóptero, porque por supuesto tenían un helicóptero y la mansión tenía un helipuerto, aterrizando en el césped perfectamente manicurado con un rugido que hacía temblar las ventanas. Elena tenía 68 años pero parecía de 50, gracias a cirugías extensas y tratamientos que Marina solo podía imaginar. Arturo, a sus 72, todavía trabajaba activamente en el negocio, todavía viajaba internacionalmente, todavía cerraba acuerdos de miles de millones. Marina los observaba interactuar con Damián con una fascinación horrorizada. Porque veía de dónde venía la actitud de Rodrigo, la filosofía parental que él y Vanessa habían adoptado. Elena tomaba al bebé con manos que parecían más acostumbradas a sostener copas de champán que a sostener niños. «¡Qué niño tan hermoso!», decía con una voz que sonaba genuinamente orgullosa, pero no con el orgullo de una abuela encantada, sino con el orgullo de alguien admirando una adquisición valiosa. «Tiene los genes Monteverde. Se puede ver. Va a ser guapo, inteligente. Un líder». Arturo era más directo. «¿Está en el percentil correcto de peso y altura?», preguntó a Rodrigo, ignorando completamente a Marina aunque ella era quien pasaba más tiempo con el bebé que nadie en esa casa. «La pediatra está satisfecha con su desarrollo». «Todo es perfecto», respondió Rodrigo con evidente satisfacción. «Está en el percentil 95 para ambos. La doctora dice que es un bebé extremadamente saludable». «Bien», dijo Arturo, asintiendo como si acabara de recibir un informe financiero positivo. «Es importante mantener estándares altos desde el principio. Mi padre me enseñó eso. Los Monteverde no aceptamos la mediocridad». Marina quería gritar. Quería decirles que estaban hablando de un bebé de 4 meses, no de un reporte trimestral. Que Damián era un ser humano con necesidades emocionales, no una inversión cuyo rendimiento debía ser optimizado. Pero se quedó en silencio, porque sabía que sus palabras no harían diferencia. Esta era una familia que había funcionado así durante generaciones, que había construido un imperio mediante la creencia inquebrantable de que todo, absolutamente todo, incluidos los seres humanos, podía y debía ser medido, optimizado, perfeccionado. Lo que más le dolía a Marina era ver cómo Damián reaccionaba a toda esta atención. O más bien, cómo no reaccionaba. Cuando Elena lo sostenía, él simplemente se quedaba quieto, sin llorar pero tampoco sin mostrar placer o comodidad. Cuando Arturo se inclinaba sobre su cuna y le hablaba con esa voz de autoridad que probablemente usaba en salas de juntas,
Damián lo miraba con ojos que parecían demasiado viejos para un bebé, demasiado conocedores de una verdad que ningún niño debería conocer tan pronto, que él no era amado por ser él mismo, sino por lo que representaba, por lo que eventualmente se convertiría. Los abuelos se fueron después de 2 días, el helicóptero llevándoselos de regreso a sus vidas igual de opulentas en otra ciudad, y la casa volvió a su rutina normal. Pero algo había cambiado en Marina. Porque había visto el futuro de Damián en esos 2 días. Había visto exactamente cómo sería criado, qué se esperaría de él, quién se convertiría si nadie intervenía. Sería otro Rodrigo, otro Arturo, otra generación de hombres increíblemente exitosos e increíblemente desconectados de su propia humanidad. A los 5 meses, Damián dejó de intentar llamar la atención. Fue un cambio sutil que probablemente nadie más notó, pero Marina lo vio claramente. Antes, cuando tenía hambre o incomodidad o simplemente necesitaba contacto humano, lloraba, aunque fuera débilmente. Ahora, simplemente se quedaba quieto. Podía estar despierto en su cuna durante 20, 30 minutos, sin hacer sonido, mirando el techo o sus propias manos. Cuando Marina entraba y lo veía así, su corazón se partía un poco más. Porque sabía lo que significaba. Significaba que había aprendido la lección que sus padres habían estado enseñándole sin darse cuenta, que sus necesidades no importaban lo suficiente como para expresarlas. Ella intentaba compensar cuando podía. Cuando Vanessa estaba en sus interminables reuniones telefónicas o Rodrigo estaba de viaje, Marina rompía el protocolo. Sostenía a Damián durante horas. Le cantaba. Le leía libros, aunque era demasiado pequeño para entender las palabras. Simplemente hablaba con él, le contaba sobre su día, sobre su propia vida, sobre cualquier cosa, solo para que escuchara una voz humana que no estaba siguiendo un guión educativo o un programa de desarrollo. Y en esos momentos, veía destellos de esperanza. Damián empezaba a responder más. Sus ojos la seguían cuando se movía por la habitación. Cuando ella hablaba, él la miraba con una atención que parecía hambrienta, como si su voz fuera agua en un desierto. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, sonreía, y esa sonrisa era tan preciosa, tan frágil, que Marina sentía que si no tenía cuidado podría romperse como cristal. Pero esos momentos tenían que ser escondidos, realizados con conciencia constante de las cámaras, de los horarios, de las reglas que Vanessa había establecido con tanta rigidez. Y Marina sabía que no era suficiente. No podía ser suficiente. Porque ella era solo una empleada, presente en la vida de Damián durante ciertas horas del día, y las figuras de apego primarias, las personas que deberían estar proporcionándole esa conexión fundamental, simplemente no estaban presentes emocionalmente. Fue alrededor de esta época que Marina empezó a notar otros cambios. Damián no estaba alcanzando ciertos hitos de desarrollo al ritmo que debería. A los 5 meses, debería estar mostrando más interés en objetos, alcanzándolos, tratando de agarrarlos. Debería estar vocalizando más, haciendo esos sonidos de gorjeo que los bebés hacen cuando están contentos y comprometidos con su entorno. Debería estar mostrando más expresiones faciales, respondiendo a las caras de las personas a su alrededor con sonrisas, risas, incluso llanto expresivo cuando estaba frustrado. Damián hacía todo esto, pero menos de lo que Marina esperaría. Era como si hubiera decidido, a un nivel inconsciente, conservar su energía emocional. Como si supiera que el retorno de inversión en expresarse, en intentar conectar, simplemente no valía la pena. Marina mencionó sus preocupaciones a Vanessa, pero de una manera cuidadosa, estratégica. No dijo creo que tu hijo está desarrollando problemas de apego. Dijo he notado que Damián podría beneficiarse de más estimulación interactiva. Tal vez podríamos aumentar el tiempo de juego 1 a 1. No dijo tu hijo necesita amor. Dijo los bebés a esta edad se benefician de más contacto visual y respuesta emocional de los cuidadores primarios. Vanessa escuchó con la misma expresión que probablemente usaba cuando un empleado le presentaba un análisis que no le gustaba pero que no podía refutar completamente. Hablaré con la pediatra, dijo finalmente. Si hay algún problema de desarrollo, ella lo identificará. Pero Marina sabía que la pediatra, por competente que fuera, solo veía a Damián durante chequeos de 15 minutos cada par de meses. ¿Cómo iba a captar las sutilezas de lo que estaba sucediendo? ¿Cómo iba a ver la manera en que el bebé se tensaba ligeramente cuando escuchaba la voz de su madre? ¿Cómo iba a notar la falta de esa chispa de alegría que debería estar presente en un bebé de 5 meses? La respuesta era que no iba a verlo. Y no lo vio. El chequeo de los 6 meses llegó, y Damián fue declarado perfectamente saludable. Peso excelente. Altura excelente.
sin problemas médicos. La pediatra, una mujer eficiente de unos 50 años que claramente estaba acostumbrada a atender a familias adineradas, elogió a Vanessa por lo bien que estaba cuidando a su hijo. Le dio una palmadita a Rodrigo en el hombro y le dijo que tenían un niño extraordinario. Nadie preguntó sobre el desarrollo emocional. Nadie notó la manera en que Damián permanecía inusualmente quieto durante el examen, sin protestar cuando extraños lo tocaban, lo cual era, en sí mismo, una señal de alarma que nadie interpretó correctamente. Marina estaba presente durante esa cita, sentada en una esquina de la oficina de la pediatra, y tuvo que morderse la lengua para no hablar. Porque sabía que si expresaba sus preocupaciones allí, en ese momento, Vanessa lo vería como insubordinación, como una humillación pública. Y probablemente perdería su trabajo. Así que se quedó callada, pero algo dentro de ella se endureció ese día. Una determinación de que encontraría una manera de ayudar a Damián, sin importar lo que costara. Las siguientes semanas fueron relativamente tranquilas en la superficie, pero Marina podía sentir que algo estaba cambiando, aunque no podía identificar exactamente qué era. Había una tensión en la casa que no había estado allí antes. Vanessa parecía más estresada, hablaba por teléfono con un tono más urgente, tenía reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche. Rodrigo estaba viajando más que nunca, a veces ausente durante semanas enteras. Marina escuchaba fragmentos de conversaciones, no intencionalmente, sino porque era imposible no escuchar en una casa donde las voces se amplificaban por techos altos y corredores largos. Había problemas con el negocio, algo sobre una demanda colectiva, acusaciones de que uno de sus medicamentos más vendidos tenía efectos secundarios que no habían sido completamente divulgados. Había investigaciones gubernamentales, audiencias potenciales, la amenaza de multas masivas. El imperio que los Monteverde habían construido estaba siendo desafiado, y aunque tenían recursos prácticamente ilimitados para defenderse, el estrés era palpable. Y por supuesto, ese estrés se filtraba en su manera de interactuar con Damián, o más bien, en su falta de interacción. Vanessa, que antes al menos cumplía con el horario de alimentación religiosamente, ahora ocasionalmente lo saltaba, demasiado absorta en una llamada para recordar que su hijo necesitaba comer. Marina terminaba preparando biberones de leche materna almacenada, alimentando a Damián cuando debería haber sido Vanessa quien lo hiciera. Rodrigo desapareció completamente durante 3 semanas, en un viaje de negocios a Europa y Asia que se extendió mucho más allá de lo planeado. Fue durante este periodo que Marina notó las primeras señales físicas reales de que algo andaba muy mal con Damián. No era nada dramático, nada que saltara a la vista inmediatamente. Pero ella lo conocía lo suficientemente bien ahora, había pasado suficientes horas observándolo, cuidándolo, como para notar los cambios sutiles. Estaba más letárgico de lo que debería. Dormía más de lo normal, pero no era un sueño profundo y reparador. Era un sueño inquieto, del cual despertaba con frecuencia pero sin energía. Cuando estaba despierto, su nivel de actividad había disminuido. Los movimientos que antes hacía, alcanzar objetos, patear sus piernas, hacer sonidos, todo eso había disminuido en frecuencia e intensidad. Y luego estaba su apetito. Siempre había comido según el horario establecido, sin problema. Ahora, incluso cuando Marina le ofrecía el biberón, él lo tomaba con menos entusiasmo. A veces dejaba de succionar a mitad de la alimentación, como si simplemente no tuviera la energía o el deseo de continuar. Marina llevó estas observaciones a Vanessa en una tarde cuando logró atrapar a la mujer entre reuniones. «Creo que deberíamos llamar a la pediatra», dijo, intentando sonar calmada a pesar de la ansiedad creciente en su pecho. Damián no está actuando como él mismo. Su nivel de energía ha bajado, no está comiendo tan bien como antes. Vanessa la miró con una mezcla de irritación y cansancio. Tenía ojeras que ninguna cantidad de maquillaje costoso podía esconder completamente. Todos los bebés tienen días malos, dijo de manera automática. Probablemente está atravesando un salto de desarrollo o algo así. Ha sido más que días, insistió Marina. Han sido 2 semanas. Y creo que está empeorando. ¿Tiene fiebre? No. ¿Está comiendo algo? Sí, pero menos de lo normal. ¿Tiene algún síntoma obvio de enfermedad? Vómito, diarrea, sarpullido. No, pero... Entonces probablemente está bien, interrumpió Vanessa. Marina, aprecio tu preocupación, pero no podemos llamar a la doctora cada vez que el bebé tiene un día lento. Además, estoy manejando una crisis de relaciones públicas que literalmente podría costar a mi familia miles de millones de dólares. A menos que sea una emergencia médica obvia,
Necesito que manejes la situación tú misma. Para eso te pago. Y así Marina se encontró sola con sus preocupaciones crecientes y sin autoridad para hacer nada al respecto. No podía llevar a Damián al médico sin el permiso de los padres. No podía tomar decisiones médicas por él. Todo lo que podía hacer era observar, documentar, y esperar que Vanessa o Rodrigo finalmente prestaran suficiente atención para ver lo que ella estaba viendo. Pero eso no sucedió. Porque estaban demasiado absortos en su crisis corporativa, en proteger su imperio, en manejar demandas y investigaciones y la posibilidad muy real de que su reputación cuidadosamente cultivada se desmoronara. Damián era importante para ellos, sí, pero como concepto abstracto, como heredero, como inversión en el futuro. No como un bebé de 6 meses que los necesitaba ahora, en este momento, con una urgencia que no entendía cómo comunicar de manera que ellos pudieran escuchar. Marina empezó a documentar todo. Cada comida, cuánto comía, cuánto tardaba. Cada siesta, cuánto tiempo duraba, cómo despertaba. Cada cambio de pañal, notando cualquier anormalidad. Cada momento de interacción, cuánto duraba, cómo respondía Damián. Llenó un cuaderno con observaciones meticulosas, pensando que tal vez si podía presentar datos concretos, Vanessa y Rodrigo prestarían atención. Cuando Damián tenía 6 meses y medio, su condición se deterioró más notablemente. Ahora había días en que apenas se movía, quedándose en su cuna con los ojos abiertos pero sin enfocar en nada en particular. Su piel, que siempre había sido rosada y saludable, comenzó a verse más pálida. Cuando Marina lo sostenía, su cuerpo se sentía diferente, más flácido, como si el tono muscular que debería estar desarrollando simplemente no estaba allí. Fue entonces que Marina tomó una decisión que sabía podría costarle su trabajo. Llamó ella misma a la pediatra, desde su propio teléfono, y explicó la situación. La doctora, para su crédito, la tomó en serio. «Quiero verlo», dijo inmediatamente. «Si los padres no pueden traerlo hoy, tráelo tú. Yo me encargo de las consecuencias». Marina sintió un alivio que la dejó casi sin aliento. Finalmente, alguien más estaba validando sus preocupaciones. Alguien más veía que algo andaba mal. Pero luego vino el problema de cómo proceder. Técnicamente, necesitaba el permiso de Vanessa para sacar a Damián de la propiedad, especialmente para llevarlo a una cita médica. Pero Vanessa estaba en reuniones todo el día, su teléfono sonando constantemente, su atención completamente absorta en la crisis de la compañía. Marina decidió que la salud de Damián era más importante que las reglas. Preparó la bolsa del bebé, lo vistió, lo aseguró en su asiento de auto, y se dirigió a la puerta. Uno de los guardias de seguridad, un hombre joven llamado Marcus que siempre había sido amable con ella, la detuvo. «¿A dónde va con el bebé, señorita Marina?» «A una cita con el doctor», mintió, o técnicamente no mintió completamente. «Es una emergencia menor». La señora Monteverde lo aprobó. Marcus la miró con escepticismo. Era su trabajo verificar estas cosas. «¿Puedo confirmar con la señora Monteverde?» Marina sintió pánico. Si Marcus interrumpía a Vanessa, toda la situación explotaría. Pero miró a Damián en sus brazos, tan quieto, tan pálido, y supo que no podía retroceder ahora. «Por favor», dijo, y su voz se quebró de una manera que no había planeado. «Por favor, Marcus. El bebé necesita ver a un doctor. He estado tratando de decirle a la señora Monteverde durante semanas y ella está demasiado ocupada. Si algo le pasa a este niño mientras estoy aquí discutiendo con usted, ninguno de nosotros se va a perdonar». Marcus la miró durante un largo momento, su rostro luchando con protocolos y conciencia. Finalmente asintió. «Está bien. Pero si me despiden por esto, usted me consigue un trabajo». Marina casi rió, casi lloró. Trato hecho. El viaje a la clínica de la pediatra tardó 20 minutos a través del tráfico de la ciudad. Marina sostuvo su respiración todo el camino, medio esperando que su teléfono sonara con Vanessa furiosa exigiendo saber dónde estaba con Damián. Pero el teléfono permaneció silencioso, porque Vanessa probablemente ni siquiera había notado que se habían ido. La doctora Ramírez, la pediatra, estaba esperándola. Era una mujer que típicamente mantenía una expresión profesional cuidadosamente neutral, pero cuando Marina entró con Damián, vio preocupación genuina en sus ojos. «Muéstremelo», dijo simplemente. Marina colocó a Damián en la mesa de examen y observó mientras la doctora Ramírez realizaba una evaluación exhaustiva. Comprobó sus reflejos. Examinó sus ojos con una luz. Escuchó su corazón y sus pulmones. Sintió su abdomen. Midió su cabeza. Todo el tiempo, Damián permaneció inquietantemente quieto, sin llorar ni protestar,
lo cual en sí mismo parecía preocupar a la doctora. Después de lo que pareció una eternidad, la doctora Ramírez se enderezó y miró a Marina con una expresión seria. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Ha sido gradual, respondió Marina, sacando su cuaderno. Pero ha empeorado significativamente en las últimas 2 semanas. Aquí tengo todo documentado. La doctora revisó las notas de Marina, página tras página de observaciones meticulosas, y su ceño se profundizó. Esto es preocupante, dijo finalmente. Muy preocupante. Su peso ha bajado desde el último chequeo. No debería estar perdiendo peso a esta edad. Su tono muscular es más bajo de lo que debería ser. Y su respuesta general al entorno es anormal para un bebé de esta edad. Lo sé, dijo Marina, y toda la frustración, el miedo, la impotencia de las últimas semanas salieron en esas 2 palabras. He estado tratando de decírselo a sus padres. Pero no me escuchan. La doctora Ramírez sostuvo la mirada de Marina. Voy a ser muy directa contigo. Hay varias cosas que podrían estar causando estos síntomas. Algunas son problemas físicos que requieren intervención médica inmediata. Pruebas, análisis de sangre, posiblemente hospitalización. ¿Y las otras?, preguntó Marina, aunque sentía que ya conocía la respuesta. Falla para prosperar, dijo la doctora en voz baja. Es cuando un niño no se desarrolla adecuadamente a pesar de tener acceso a nutrición y cuidado médico adecuados. A veces hay causas médicas. Otras veces. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La causa es ambiental. Emocional. He visto casos donde los bebés literalmente se apagan cuando no reciben suficiente conexión emocional, suficiente estimulación afectiva. Marina sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Puede un bebé morir de eso? La doctora Ramírez no se anduvo con rodeos. En casos extremos, sí. Hay estudios históricos, experimentos terribles de orfanatos donde los bebés recibían cuidado físico pero ninguna afectividad. Muchos murieron. Los que sobrevivieron tenían problemas de desarrollo profundos y permanentes. El silencio que siguió fue pesado con implicaciones aterradoras. Marina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué hacemos? Primero, necesito realizar pruebas para descartar causas médicas, dijo la doctora. Análisis de sangre, ultrasonidos, tal vez más dependiendo de lo que encontremos. Eso requiere el consentimiento de los padres y probablemente hospitalización al menos por 1 día o 2. ¿Y si las pruebas no muestran nada médico? La doctora Ramírez la miró con una expresión que mezclaba compasión y preocupación. Entonces necesitamos tener una conversación muy difícil con los padres de Damián sobre negligencia emocional y lo que eso le está haciendo a su hijo. Marina asintió, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. ¿Llamarás a Vanessa? Sí. Y necesito que estés preparada. Lo que estás a punto de enfrentar no va a ser fácil. Pero hiciste lo correcto al traerlo. La doctora Ramírez hizo la llamada mientras Marina sostenía a Damián, meciendo su cuerpecito ligeramente, susurrándole que todo estaría bien aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. Podía escuchar el tono de voz de la doctora, profesional pero firme, explicándole a Vanessa que necesitaban verla inmediatamente, que había preocupaciones sobre la salud de Damián que requerían atención inmediata. Vanessa llegó 40 minutos después, y Marina nunca la había visto así. Su usual compostura perfecta había desaparecido. Su cabello, normalmente impecable, estaba ligeramente despeinado. Su maquillaje mostraba señales de haber sido aplicado con prisa esa mañana y no retocado. Y en sus ojos, por primera vez desde que Marina la conocía, había algo que se parecía al miedo genuino. ¿Qué está pasando?, exigió saber en cuanto entró a la sala de examen. ¿Por qué trajiste a mi hijo aquí sin mi permiso? La doctora Ramírez intervino antes de que Marina pudiera responder. La señora Solís hizo bien en traerlo. Vanessa, necesito hablarte sobre algunas preocupaciones serias que tengo sobre Damián. Y entonces procedió a explicar todo lo que Marina había estado tratando de decirle durante semanas. El peso perdido. El tono muscular disminuido. La letargia. La falta de respuesta al entorno. La posibilidad de problemas médicos serios que requerían pruebas inmediatas. Marina observó el rostro de Vanessa mientras escuchaba, viendo una procesión de emociones, incredulidad, negación, y finalmente, algo que podría haber sido culpa o tal vez simplemente miedo de que su perfecta vida estuviera desmoronándose de una manera que no podía controlar con dinero o poder. Pero en su último chequeo dijiste que estaba perfecto, protestó Vanessa, y su voz sonaba casi como la de una niña asustada, no como la ejecutiva poderosa que era. Y lo estaba, entonces, respondió la doctora con paciencia.
Pero las cosas han cambiado. Los bebés pueden deteriorarse rápidamente. Por eso necesitamos actuar ahora. ¿Qué necesitan hacer? La doctora explicó las pruebas, la posible hospitalización. Vanessa escuchó, y Marina pudo ver su mente trabajando, calculando, intentando encajar esta crisis inesperada en su ya sobrecargada vida. ¿Cuánto tiempo tomará? Al menos un par de días para las pruebas básicas. Posiblemente más dependiendo de lo que encontremos. Vanessa sacó su teléfono, mirando su calendario con una expresión que rayaba en la desesperación. Esta semana es imposible. Tengo una deposición el miércoles, una reunión con la junta el jueves. Vanessa. La voz de la doctora Ramírez cortó como un cuchillo. Tu hijo está enfermo. Potencialmente muy enfermo. Tu calendario no es la prioridad aquí. Fue impactante ver a Vanessa Monteverde siendo hablada de esa manera. Probablemente nadie le había hablado con ese tono en años. Marina esperaba que explotara, que exigiera ser tratada con más respeto, que recordara a la doctora quién era ella y cuánto poder tenía. En cambio, algo en Vanessa pareció romperse. Se sentó en una de las sillas de la sala de examen, y por un momento se veía pequeña, perdida. Está bien, dijo en voz baja. Está bien. Hagan las pruebas. Hagan lo que necesiten hacer. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Damián fue admitido al hospital, a una suite privada que costaba más por noche que lo que la mayoría de las personas ganaban en un mes. Marina se quedó con él, porque Vanessa, después de las primeras horas, tuvo que irse para manejar algo urgente con el negocio, prometiendo volver más tarde. Rodrigo fue informado, pero estaba en Tokio en una serie de reuniones que aparentemente no podía cancelar, aunque prometió tomar el próximo vuelo disponible. Así que fue Marina quien sostuvo a Damián cuando le sacaron sangre. Marina quien lo calmó cuando le hicieron el ultrasonido, el dispositivo frío presionando contra su pequeño estómago. Marina quien se quedó despierta toda la noche en el sillón reclinable junto a su cuna hospitalaria, observando los monitores que rastreaban sus signos vitales, rezando a un Dios en el que no estaba completamente segura de creer para que las pruebas mostraran algo, cualquier cosa, que pudiera ser tratado y arreglado. Los resultados empezaron a llegar al segundo día. Y aquí está lo que harás en este momento, si estás escuchando esta historia y sintiéndote conectado con ella. Vas a pausar por un segundo y reflexionar sobre las relaciones en tu propia vida. Sobre las personas que dependen de ti. Sobre los momentos en que tal vez no has estado presente de la manera que deberías. Y vas a considerar suscribirte a este canal, porque las historias que compartimos aquí no son solo entretenimiento. Son espejos que nos ayudan a ver verdades sobre nosotros mismos y sobre el mundo que habitamos. Son recordatorios de nuestra humanidad compartida y de las consecuencias de nuestras elecciones. Los análisis de sangre eran mayormente normales, sin deficiencias vitamínicas significativas, sin signos de enfermedad metabólica, sin infecciones. Los ultrasonidos mostraban órganos que parecían estar funcionando adecuadamente. Cada prueba que regresaba normal debería haber sido un alivio, pero Marina sentía un peso creciente en su pecho porque sabía lo que significaba. Significaba que no había una explicación médica fácil. Significaba que la doctora Ramírez tendría que tener la conversación que había mencionado, la difícil sobre negligencia emocional. Esa conversación sucedió en el tercer día, en una sala de conferencias pequeña en el hospital. Vanessa estaba allí, habiendo finalmente logrado liberar unas horas de su calendario. Rodrigo había llegado esa mañana, directo del aeropuerto, con ojos cansados y frustración apenas contenida de haber tenido que interrumpir su viaje. La doctora Ramírez estaba allí, junto con un pediatra del hospital que había estado supervisando el caso de Damián, y una trabajadora social llamada Patricia que tenía una expresión que Marina reconoció inmediatamente. Había visto demasiados casos como este. Hemos completado una batería extensiva de pruebas, comenzó la doctora Ramírez. Y la buena noticia es que no hemos encontrado ningún problema médico subyacente significativo. Entonces está bien, dijo Rodrigo inmediatamente, con el tono de alguien listo para cerrar este capítulo inconveniente y volver a su vida. Podemos llevarlo a casa. No exactamente, dijo el pediatra del hospital, un hombre mayor llamado Dr. Chen que hablaba con una calma que de alguna manera hacía sus palabras más impactantes. Su hijo no está bien. Ha perdido peso. Su desarrollo motor está retrasado. Su respuesta emocional al entorno es anormal. Estos son síntomas reales de un problema real. Pero dijeron que las pruebas, empezó Vanessa. Las pruebas médicas son normales, interrumpió la doctora Ramírez. Lo que significa que necesitamos considerar causas no médicas.
Hubo un silencio pesado. Marina vio a Vanessa y Rodrigo mirarse el uno al otro, confundidos, claramente sin entender lo que se les estaba diciendo. La trabajadora social, Patricia, se inclinó hacia adelante. Permítanme ser directa porque creo que necesitan escuchar esto claramente. Su hijo está sufriendo de lo que llamamos falla para prosperar. En ausencia de causas médicas, esto típicamente indica que las necesidades emocionales y de desarrollo del niño no están siendo satisfechas adecuadamente. Eso es ridículo, dijo Rodrigo, su voz subiendo de volumen. Damián tiene todo. Vivimos en una mansión. Tiene la mejor niñera, los mejores médicos, los mejores de todo. ¿Cómo puedes sentarte ahí y sugerir que no estamos cuidándolo adecuadamente? Porque cuidar a un bebé requiere más que recursos materiales, respondió Patricia sin inmutarse por su tono. Requiere presencia emocional. Conexión. Respuesta consistente a sus necesidades. Y basándome en las conversaciones que he tenido con la señora Solís, y en mis propias observaciones durante los últimos días, tengo serias preocupaciones sobre si Damián está recibiendo ese tipo de cuidado. Vanessa se puso pálida. Estás sugiriendo que somos malos padres. Estoy sugiriendo, dijo Patricia con cuidado, que tal vez su enfoque de la paternidad necesita ser reevaluado. Los bebés necesitan más que alimentación y cambios de pañales. Necesitan ser sostenidos, consolados, interactuados. Necesitan sentir que las personas más importantes en sus vidas están emocionalmente presentes y respondiendo a ellos. Esto es absurdo, estalló Rodrigo, levantándose de su silla. Hemos seguido todos los métodos respaldados por la ciencia. Hemos implementado las mejores prácticas de desarrollo infantil. Hemos hecho todo correctamente. Excepto, dijo la doctora Ramírez suavemente, que su hijo se está apagando. Y a menos que algo cambie, va a empeorar. ¿Qué quieres decir con empeorar?, preguntó Vanessa, y ahora había miedo real en su voz. El doctor Chen respondió, y su tono era sombrío. Hay estudios bien documentados sobre lo que le sucede a los bebés que son privados de conexión emocional adecuada. En el mejor de los casos, desarrollan problemas de apego que los afectarán por el resto de sus vidas. Tendrán dificultades para formar relaciones saludables, para regular sus emociones, para confiar en otros. En casos más severos. Hizo una pausa, dejando que el peso de lo que estaba a punto de decir se asentara. Los bebés pueden literalmente perder la voluntad de vivir. Dejan de comer. Dejan de crecer. Y eventualmente, sus cuerpos comienzan a apagarse. Estás diciendo que nuestro hijo podría morir, dijo Vanessa, y las palabras salieron como un susurro ahogado. Estoy diciendo que sin intervención, esa es una posibilidad, respondió el doctor Chen. No estoy tratando de alarmarte innecesariamente. Pero necesitas entender la seriedad de la situación. Marina, que había estado sentada en silencio en una esquina de la habitación, finalmente habló. He estado tratando de decírtelo, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Durante semanas, he estado tratando de decirte que algo andaba mal, que Damián necesitaba más de ustedes. Pero no me escuchaste. Vanessa la miró, y había algo salvaje en sus ojos. ¿Nos estás culpando? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después del salario que te pagamos. No los estoy culpando, respondió Marina, manteniéndose firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo lo que he visto. Y sí, tal vez parte de la razón por la que las cosas llegaron a este punto es porque yo también tenía miedo de perder mi trabajo si presionaba demasiado. Pero tu hijo está sufriendo, Vanessa. Y el dinero, todos los recursos del mundo, no pueden arreglar lo que está mal si ustedes no están dispuestos a cambiar. El silencio que siguió fue absoluto. Marina pudo escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el sonido distante de carritos en el pasillo del hospital, el latido de su propio corazón en sus oídos. Fue Vanessa quien finalmente rompió el silencio. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó, y su voz era pequeña, quebrada, despojada de toda la confianza y poder que usualmente la caracterizaban. Dime qué necesitamos hacer para arreglar esto. Patricia, la trabajadora social, sacó una carpeta. Tengo algunas recomendaciones. Primero, necesito que consideren terapia familiar. Hay especialistas que trabajan específicamente con padres de bebés y niños pequeños, ayudándolos a desarrollar patrones de apego más saludables. Iremos a terapia, dijo Rodrigo inmediatamente, aunque su tono sugería que veía esto como otra tarea en su interminable lista, otra caja que chequear. Segundo, continuó Patricia, necesitan comprometerse a pasar más tiempo directo, uno a uno con Damián.
No tiempo mientras revisan correos o están en llamadas. Tiempo real, enfocado, donde toda su atención esté en él. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Vanessa, y Marina quería gritar porque incluso ahora, incluso después de todo lo que acababan de escuchar, Vanessa estaba pensando en términos de optimización de tiempo, de eficiencia, de cuánto era el mínimo que podía hacer para cumplir con los requisitos. Tanto como sea posible, dijo el Dr. Chen. Los bebés necesitan horas de interacción de calidad cada día. Necesitan ser sostenidos, necesitan contacto visual, necesitan escuchar tu voz respondiendo a la de ellos. Necesitan sentir que son el centro de tu mundo. Tengo una compañía que dirigir, dijo Rodrigo, y había desesperación en su voz. Una compañía con 50.000 empleados que dependen de mí para sus trabajos, sus familias. No puedo simplemente apartarme. Y tengo un hijo que depende de ti para su vida, respondió el Dr. Chen sin parpadear. Necesitas decidir cuál es tu prioridad. Era la pregunta fundamental, puesta en términos tan claros que no había manera de evadirla. Y Marina vio algo cambiar en los rostros de Vanessa y Rodrigo, algo crujir bajo el peso de esa pregunta. Porque tal vez, por primera vez en sus vidas, se estaban dando cuenta de que había un problema que no podían resolver con dinero, con poder, con la creencia de que el éxito en los negocios se traducía en éxito en todos los aspectos de la vida. Está bien, dijo Vanessa finalmente, y las lágrimas estaban corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Está bien. Haremos lo que sea necesario. Solo díganme cómo salvar a mi hijo. Era la primera vez que Marina la había escuchado referirse a Damián de esa manera, con ese nivel de emoción cruda, de necesidad desesperada. Y tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo, el primer paso hacia algo que se parecía a la verdadera conexión parental. Pero el camino desde ese momento hasta la curación, Marina sabía, sería largo y difícil. Porque los patrones que Vanessa y Rodrigo habían establecido, las creencias que tenían sobre la paternidad, sobre el éxito, sobre lo que significaba ser una familia, todas esas cosas estaban profundamente arraigadas. Y cambiar todo eso requeriría más que simplemente querer cambiar. Requeriría trabajo, compromiso, voluntad de ser vulnerable y admitir que habían estado equivocados. Los siguientes días en el hospital fueron un periodo extraño de transición. Damián permaneció internado mientras los médicos lo monitoreaban y comenzaban a implementar un plan de recuperación. Pero la parte más importante del plan no era médica, era emocional. Vanessa y Rodrigo fueron instruidos a pasar al menos 6 horas al día con Damián, y no solo estar presentes en la habitación, sino realmente interactuar con él. Sostenerlo. Hablarle. Cantarle. Jugar con él. Hacer todas las cosas que la mayoría de los padres hacen instintivamente, pero que ellos habían delegado o programado fuera de sus vidas. Marina observaba desde los márgenes, y era doloroso y hermoso a la vez. Doloroso porque era obvio cuánto le costaba a ambos simplemente estar presentes. Vanessa revisaba compulsivamente su teléfono, luchando visiblemente contra el impulso de responder correos. Rodrigo se sentaba junto a la cuna de Damián con una expresión que mezclaba determinación y absoluta confusión sobre qué se suponía que debía hacer. Cuando intentaba hablarle al bebé, sus palabras salían rígidas, como si estuviera dando una presentación corporativa. Pero también era hermoso porque podías ver los momentos, pequeños al principio, donde algo genuino rompía la superficie. Como cuando Vanessa, después de 2 horas de simplemente sostener a Damián sin hacer nada más, comenzó a cantarle. No era una canción de una playlist educativa, era algo que ella recordaba de su propia infancia, probablemente algo que su madre le había cantado antes de que Vanessa se convirtiera en la mujer que era ahora. Y su voz se quebró mientras cantaba, y las lágrimas corrían por su rostro, y Damián, por primera vez en semanas, hizo un sonido que casi sonaba como un arrullo de satisfacción. O como cuando Rodrigo, después de días de intentar torpemente interactuar con su hijo, finalmente se rindió y se permitió simplemente sentarse en silencio, sosteniendo al bebé contra su pecho. Y después de un rato, comenzó a hablarle, no sobre negocios o éxito o el futuro, sino sobre su propio miedo. Sobre cómo no sabía cómo ser padre porque su propio padre nunca había estado emocionalmente presente. Sobre cómo había pensado que podía hacerlo mejor simplemente proveyendo más, siendo más exitoso, dándole a su hijo todo lo que el dinero podía comprar. Y Marina escuchaba mientras este hombre poderoso admitía, tal vez por primera vez en su vida, que no tenía todas las respuestas. La terapeuta que comenzó a trabajar con ellos, la doctora Sánchez, una mujer de unos 50 años con una presencia calmada que de alguna manera te hacía sentir que era seguro ser vulnerable,
Le dijo algo a Marina una tarde que se quedaría con ella para siempre. «Sabes», dijo la doctora Sánchez, «lo más triste de todo esto es que Vanessa y Rodrigo no son malas personas. Son personas que fueron criadas en un sistema que les enseñó a valorar las cosas equivocadas. Y ahora están aprendiendo, de la manera más dolorosa posible, que las cosas que realmente importan no se pueden comprar ni optimizar». Marina asintió, sintiendo el peso de esa verdad. Porque había visto suficiente en esas semanas para entender que Vanessa y Rodrigo amaban a Damián, a su manera. Pero no sabían cómo amarlo de una manera que él pudiera sentir, de una manera que nutriera su alma tanto como su cuerpo. Y estaban teniendo que desaprender toda una vida de condicionamiento para llegar a un lugar donde pudieran simplemente estar presentes, vulnerables, humanos con su hijo. Después de una semana en el hospital, Damián fue dado de alta. No estaba completamente recuperado, eso llevaría meses, pero estaba mejorando. Había recuperado algo del peso que había perdido. Su nivel de energía era un poco más alto. Y lo más importante, estaba empezando a responder más a las personas a su alrededor, especialmente a Vanessa y Rodrigo, quienes ahora pasaban horas cada día simplemente siendo sus padres. La vida en la mansión cambió después de eso, aunque no de la noche a la mañana y no sin contratiempos. Vanessa tuvo que tomar un paso atrás significativo en su rol en la compañía, delegando responsabilidades que nunca había pensado que podría delegar. Rodrigo canceló viajes, reorganizó reuniones, aprendió a decir no a oportunidades de negocio que antes habría considerado imperdibles. Y ambos comenzaron el difícil trabajo de terapia, tanto individual como juntos como pareja, desentrañando los patrones y creencias que los habían llevado a este punto. Marina continuó trabajando para ellos, pero su rol cambió. Ya no era solo la niñera encargada de ejecutar un protocolo. Era parte de un equipo, trabajando junto con los padres de Damián para asegurar que él recibiera lo que necesitaba. Y lentamente, muy lentamente, veía a Damián florecer de maneras que no había pensado que fueran posibles hace unos meses. A los 8 meses, Damián sonreía regularmente. No eran las sonrisas débiles y raras que Marina había visto antes. Eran sonrisas grandes, luminosas, que iluminaban toda su cara. Hacía sonidos, gorjeando y parloteando de la manera que los bebés de su edad deberían. Alcanzaba objetos, exploraba su entorno con la curiosidad que había faltado durante tanto tiempo. Y lo más importante, cuando Vanessa o Rodrigo entraban a la habitación, sus ojos se iluminaban con reconocimiento y algo que empezaba a parecerse al amor. Pero había cicatrices. La doctora Sánchez fue muy clara sobre eso. Los primeros meses de la vida de un bebé son críticos para el desarrollo del apego, explicó en una de las sesiones familiares en las que Marina fue invitada a participar. Damián experimentó algo traumático durante ese periodo. Eso lo afectará. Tal vez tendrá problemas con la ansiedad de separación. Tal vez tendrá dificultades con la confianza en relaciones posteriores. No podemos predecir exactamente cómo se manifestará, pero habrá efectos a largo plazo. ¿Lo arruinamos?, preguntó Vanessa, su voz pequeña y quebrada. Era una pregunta que había hecho varias veces ahora, cada vez con la misma angustia. No, respondió la doctora Sánchez con firmeza. Lo que importa no es que cometieron errores. Todos los padres cometen errores. Lo que importa es que reconocieron el problema, aceptaron la responsabilidad, y están haciendo el trabajo para cambiar. Damián va a crecer sabiendo que sus padres lo aman lo suficiente como para hacer ese trabajo difícil. Y esa es una lección poderosa. Había verdad en eso, pero Marina sabía que había otra verdad también. Que las consecuencias de lo que Damián había experimentado se extenderían mucho más allá de su infancia. Que sería un niño que podría tener dificultades en formas que otros niños no tendrían. Que incluso con todo el amor y la atención ahora disponible para él, llevaría las marcas de esos primeros meses para siempre. Y luego estaba la cuestión de lo que todo esto significaba más allá de una familia, más allá de una casa. Porque Vanessa, después de meses de terapia y reflexión, tomó una decisión sorprendente. Escribió un post largo, sin filtros, en su Instagram, donde había cultivado tan cuidadosamente esa imagen de perfección. Habló sobre lo que había sucedido con Damián, sobre los errores que había cometido, sobre cómo había confundido proveer cosas con proveer amor. El post se volvió viral por razones completamente diferentes a sus publicaciones anteriores. Tuvo millones de vistas, miles de comentarios. Algunos eran críticos, acusándola de negligencia, de ser una mala madre, de poner su carrera por encima de su hijo. Pero muchos eran de otros padres, especialmente madres exitosas,
que reconocían partes de su propia historia en la de Vanessa, que admitían que ellos también habían luchado con equilibrar ambición profesional y presencia parental, que se habían sentido presionados por expectativas sociales de ser perfectos en todo, de tener carreras exitosas y niños perfectos y vidas impecables, sin nadie hablando honestamente sobre el costo de tratar de mantener todo eso. Marina leyó esos comentarios una noche después de que Damián se había quedado dormido, después de que Vanessa había pasado 2 horas meciéndolo, cantándole, simplemente estando presente con él de una manera que había aprendido a hacer. Y se sintió conmovida por la vulnerabilidad de todas esas personas, admitiendo sus luchas, sus miedos, sus fracasos. Porque tal vez eso era lo que más faltaba en la sociedad que giraba alrededor de familias como los Monteverde, la voluntad de ser honestos sobre lo que realmente costaba tener todo, y sobre si todo era siquiera posible o deseable. Hubo consecuencias profesionales para Vanessa después de ese post. Algunas marcas que habían trabajado con ella cortaron lazos, incómodas con su honestidad sobre lucha y fracaso. Pero otras se acercaron, queriendo trabajar con esta versión más auténtica de ella. Y Vanessa, para su crédito, comenzó a usar su plataforma de manera diferente, hablando no solo sobre éxito, sino sobre el precio del éxito, no solo sobre perfección, sino sobre crecimiento a través del fracaso. Rodrigo también cambió, aunque de maneras más privadas. Comenzó a rechazar oportunidades de negocio que requerirían estar lejos de casa durante periodos prolongados. Promovió a otros en la compañía para tomar roles de liderazgo que él había sostenido celosamente. Y empezó a hablar en eventos de negocios sobre algo que raramente se discutía en esos círculos, el costo humano del éxito implacable, y como él casi había perdido lo más importante en su búsqueda de más riqueza, más poder, más logros. Pero a pesar de todos estos cambios, a pesar de todo el trabajo que Vanessa y Rodrigo estaban haciendo, Marina todavía tenía noches en que se despertaba con ansiedad, preocupada por Damián. Porque ella sabía mejor que nadie lo cerca que habían estado del borde. Sabía que si ella no hubiera persistido, si no hubiera arriesgado su trabajo para llevarlo al doctor ese día, las cosas podrían haber terminado muy diferentemente. Había una pregunta que la perseguía, que la mantenía despierta algunas noches. ¿Cuántos otros niños como Damián había en el mundo? ¿Cuántos bebés en casas opulentas, rodeados de todo lo que el dinero podía comprar, estaban experimentando ese mismo tipo de hambre emocional? ¿Cuántos tenían cuidadores que veían lo que estaba mal pero no tenían el poder o el coraje para intervenir? ¿Y cuántos simplemente se apagaban, sus espíritus muriendo lentamente incluso mientras sus cuerpos crecían, convirtiéndose en adultos ricos y exitosos que nunca podrían identificar el vacío que llevaban dentro pero que pasarían toda su vida tratando de llenar con logros, con adquisiciones, con cualquier cosa excepto la conexión humana real que nunca recibieron cuando más la necesitaban? Marina no tenía respuestas a esas preguntas. Pero tenía a Damián, que ahora tenía 9 meses y que sonreía cuando ella entraba a la habitación, que alcanzaba sus brazos cuando quería ser sostenido, que estaba aprendiendo que el mundo podía ser un lugar donde sus necesidades importaban. Y tal vez, solo tal vez, su historia podría servir como advertencia y como esperanza para otros. Una tarde, Marina se encontró a solas con Damián en el jardín de la mansión, un espacio extenso con flores perfectamente cuidadas y árboles que habían sido importados de lugares exóticos. Lo sostenía mientras él miraba a un pajarito saltando en una rama cercana, sus ojos grandes y maravillados. Y le susurró, casi sin darse cuenta: «Tú vas a estar bien, pequeño. Vas a crecer y tendrás desafíos que otros no tienen, pero también tendrás algo valioso. Vas a conocer lo importante que es la presencia real, el amor real. Y tal vez, cuando seas mayor, usarás tu privilegio y tu historia para ayudar a otros». Era una esperanza, tal vez ingenua, pero era lo que Marina se aferraba. Porque si algo bueno podía salir de todo este dolor, de toda esta lucha, sería que Damián creciera siendo diferente. Que no repetiría los patrones de su familia. Que entendería, en un nivel profundo que otros de su clase social raramente alcanzan, que los seres humanos necesitan más que cosas, más que éxito, más que estatus. Necesitan ser vistos, ser conocidos, ser amados por quienes realmente son. A medida que pasaban los meses, Marina observaba con una mezcla de alivio y tristeza persistente cómo la familia Monteverde navegaba su nueva realidad. No era perfecta. Había días en que Vanessa se resbalaba a viejos patrones, donde la veías revisar su teléfono cuando debería estar presente con Damián. Días en que Rodrigo se frustraba con el trabajo emocional que la paternidad verdadera requería, cuando podías ver en sus ojos que anhelaba la simplicidad de su antigua vida donde todo era transaccional y medible.
Pero también había progreso. Damián, ahora acercándose a su primer cumpleaños, estaba prosperando de maneras que parecían milagrosas comparadas con donde había estado 6 meses antes. Había alcanzado todos sus hitos de desarrollo retrasados. Su peso era saludable. Su tono muscular era fuerte. Y lo más importante, había alegría en él ahora, esa chispa de vida que había faltado durante tanto tiempo. La doctora Sánchez, en una de sus sesiones regulares con la familia, comentó sobre este progreso, pero también ofreció una advertencia. Damián va a enfrentar desafíos únicos a medida que crece, dijo. Va a estar rodeado de riqueza extraordinaria, y esa riqueza viene con sus propias tentaciones y trampas. Va a ver a otros niños en su círculo social siendo criados de la manera en que ustedes lo estaban criando antes. Y va a ser difícil para él entender por qué su vida es diferente, porque sus padres insisten en conexión y presencia cuando los padres de sus amigos no lo hacen. ¿Cómo manejamos eso?, preguntó Vanessa, y Marina notó cómo su manera de hacer preguntas había cambiado. Antes, Vanessa hacía preguntas con la expectativa de recibir respuestas definitivas, protocolos que seguir. Ahora hacía preguntas con genuina vulnerabilidad, con voluntad de no saber. Siendo honestos con él, respondió la doctora Sánchez. A medida que crece y puede entender, contándole su historia. No de una manera que lo cargue con culpa o lo haga sentir dañado, sino de una manera que le ayude a entender que las personas cometen errores y aprenden y crecen. Y modelando, todos los días, lo que significa vivir con valores que van más allá del éxito material. Era un desafío monumental, y Marina se preguntaba si Vanessa y Rodrigo realmente podrían mantenerlo. Porque una cosa era cambiar cuando estás en crisis, cuando las consecuencias de no cambiar son inmediatas y aterradoras. Otra cosa era mantener esos cambios a lo largo de años, a medida que la urgencia se desvanecía, a medida que las demandas del negocio volvían, a medida que el mundo exterior seguía empujando sus valores de éxito y logro sin fin. Y luego hubo un momento que cristalizó todo, que mostró tanto cuanto había cambiado como cuanto todavía era frágil. Fue en el primer cumpleaños de Damián. Vanessa había planeado una fiesta, por supuesto, pero no el tipo de evento extravagante que probablemente habría organizado un año antes. Era relativamente pequeña, solo familia cercana y algunos amigos de la terapia de padres que habían estado tomando. El jardín estaba decorado, pero simplemente, con globos y pancartas que Vanessa había ayudado a colgar ella misma en lugar de contratar a un equipo de diseño de eventos. Marina observaba mientras Damián, sentado en su silla alta, miraba el pastel de cumpleaños frente a él. Era un pastel pequeño, hecho especialmente para que él lo destrozara con sus manos, una tradición de primeros cumpleaños. Y en ese momento, algo sucedió que paralizó a todos en la habitación. Damián miró el pastel, luego miró a Vanessa, luego a Rodrigo. Y muy deliberadamente, extendió sus brazos hacia su madre, haciendo ese gesto universal de bebé que significa sosténme. Vanessa lo levantó de inmediato, olvidándose completamente del pastel, de las fotos planeadas, de todo. Solo sostuvo a su hijo contra su pecho, y comenzó a llorar. Rodrigo se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de ambos, y por un momento, eran solo una familia, imperfecta y luchando pero presente, real, conectada. Y Marina, observando desde el lateral, sintió sus propias lágrimas corriendo por su rostro. Porque Damián, al elegir a su madre en ese momento, al buscar conexión sobre comida o entretenimiento o cualquier otra cosa, estaba demostrando que había aprendido la lección más importante. Que las personas importan. Que el amor importa. Que la conexión humana es la base de todo lo demás. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y Damián estaba dormido, Marina se encontró hablando con Vanessa en la terraza que daba al océano. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en naranjas y rosas espectaculares, y había un momento de quietud que parecía raro en esa casa que típicamente zumbaba con actividad. Gracias, dijo Vanessa en voz baja, sin mirar a Marina. Por no rendirte con nosotros. Con él. Cuando fácilmente podrías haberlo hecho. Marina consideró sus palabras cuidadosamente. Hubo momentos en que quise renunciar, admitió. Momentos en que sentí que estaba golpeando mi cabeza contra una pared, que nada de lo que dijera haría diferencia. ¿Por qué te quedaste? Porque veía a Damián, dijo Marina simplemente. Y no podía abandonarlo. Incluso si eso significaba solo ser una pequeña fuente de calidez en lo que de otra manera era un entorno frío, sentí que valía la pena. Vanessa finalmente la miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Casi lo perdemos, susurró. Por mi ambición, mi arrogancia,
mi creencia de que lo sabía todo. Casi mato a mi propio hijo con negligencia. Pero no lo hiciste, dijo Marina firmemente. Cuando importó, cuando tuviste que elegir, elegiste correctamente. Y has estado eligiendo correctamente desde entonces. Eso cuenta por algo. ¿Es suficiente?, preguntó Vanessa. ¿Será suficiente para contrarrestar esos primeros meses? Era la pregunta que no tenía respuesta fácil. Marina respiró profundamente, mirando hacia el océano. No lo sé, admitió. La doctora Sánchez dice que habrá efectos a largo plazo. Pero también dice que lo que importa ahora es que Damián sepa que es amado, que sus padres están presentes, que sus necesidades importan. Eso no borra el pasado, pero puede cambiar el futuro. Vanessa asintió lentamente. A veces me pregunto, dijo, ¿cuántas otras familias hay como nosotros? Familias con todos los recursos del mundo, pero completamente perdidas en lo que realmente importa. Y me pregunto cuántos niños como Damián hay que nadie está notando, que nadie está salvando. Era la misma pregunta que perseguía a Marina. Muchos, dijo en voz baja. Probablemente muchos más de los que queremos admitir. Entonces tal vez, dijo Vanessa, y había una determinación en su voz que Marina reconoció de su lado empresarial, pero ahora aplicada a algo diferente. Tal vez parte de mi responsabilidad es usar mi plataforma para hablar sobre esto. Para asegurar que otras familias no cometan los mismos errores. Y eso fue lo que Vanessa comenzó a hacer. En los meses que siguieron al primer cumpleaños de Damián, comenzó a hablar más abiertamente sobre salud mental infantil, sobre las necesidades emocionales de los bebés, sobre cómo el éxito material no equivale a bienestar familiar. Usó su influencia y sus recursos para apoyar organizaciones que ayudaban a padres primerizos, especialmente aquellos de entornos privilegiados que habían sido condicionados a creer que criar hijos era como dirigir un negocio. Rodrigo también se involucró, hablando en conferencias de negocios sobre la importancia de políticas de licencia parental, sobre cómo las compañías necesitaban hacer más que dar servicio de labios a la idea de equilibrio trabajo-vida. Comenzó a implementar cambios en su propia compañía, ofreciendo licencia parental extendida, apoyo de salud mental para empleados, políticas que reconocían que las personas son seres humanos completos con familias y necesidades, no solo recursos a ser optimizados. Pero a pesar de todo este trabajo positivo, a pesar de todos los cambios, Marina sabía que la historia de Damián no era simplemente una historia de redención. Era más complicada que eso. Porque él llevaría las cicatrices de sus primeros meses para siempre. Y mientras crecía, esas cicatrices se manifestarían en maneras que nadie podía predecir completamente. A los 18 meses, Damián era un niño pequeño vibrante, curioso, afectuoso. Pero también tenía momentos de ansiedad intensa, particularmente alrededor de la separación de sus padres. Cuando Vanessa o Rodrigo tenían que irse para el trabajo, incluso por unas pocas horas, se ponía inconsolable de maneras que iban más allá de la ansiedad de separación típica. La doctora Sánchez explicó que esto era probablemente una consecuencia directa de esos primeros meses cuando aprendió que las personas importantes en su vida desaparecían, estaban emocionalmente ausentes. Va a necesitar mucha seguridad, explicó la doctora Sánchez. Mucha consistencia. Va a estar probándolos constantemente, a un nivel subconsciente, para ver si se quedarán, si estarán presentes, si lo aman incluso cuando es difícil. Y cómo respondan a esas pruebas durante los próximos años será crítico para su desarrollo. Era una responsabilidad enorme, y Marina veía a Vanessa y Rodrigo luchar con ella. Particularmente Rodrigo, quien había sido criado en una cultura de masculinidad que equiparaba fortaleza emocional con estoicismo, con nunca mostrar vulnerabilidad. Aprender a ser emocionalmente presente con su hijo, a validar sus sentimientos, a sentarse con su angustia en lugar de tratar de arreglarla o minimizarla, era increíblemente difícil para él. Hubo una noche en particular, cuando Damián tenía alrededor de 20 meses, que ilustró esto perfectamente. Damián había tenido una rabieta, uno de esos colapsos emocionales totales que los niños pequeños tienen cuando están abrumados y no tienen las palabras para expresar lo que sienten. Rodrigo, agotado después de un día largo, perdió la paciencia. «Suficiente», gritó, con una intensidad que hizo que Damián se callara inmediatamente, no calmado sino aterrorizado. «Eres un niño grande. Los niños grandes no actúan así. Necesitas controlarte». Marina, que estaba cerca, vio el pánico en los ojos de Damián, vio cómo se cerró emocionalmente en un instante, y reconoció ese cierre porque había visto lo mismo cuando era un bebé. Vanessa también lo vio. Se acercó a Damián, lo levantó,
y miró a Rodrigo con una expresión de dolor y decepción. Él tiene 20 meses, dijo con una calma tensa. No puede controlar sus emociones. Ese es nuestro trabajo, ayudarlo a aprender a regularlas, no avergonzarlo por tenerlas. Rodrigo se hundió en una silla, poniendo su cabeza en sus manos. No sé cómo hacer esto, admitió, su voz quebrada. Todo mi instinto me dice que lo endurezca, que no le permita ser débil. Así es como fui criado. Y sé que está mal, sé que esa manera de pensar es exactamente lo que casi destruyó a nuestra familia, pero es tan difícil luchar contra esos patrones. Era un momento de vulnerabilidad cruda que mostró cuánto trabajo todavía quedaba por hacer. Y Marina se dio cuenta en ese momento que la historia de Damián no era solo sobre cómo fue afectado por la negligencia emocional de sus padres. Era también sobre cómo sus padres fueron afectados por generaciones de patrones tóxicos sobre éxito, masculinidad, y lo que significa tener valor como ser humano. La doctora Sánchez, en la sesión que siguió a ese incidente, habló sobre trauma generacional. Lo que están enfrentando, les dijo a Vanessa y Rodrigo, no es solo sobre ustedes. Es sobre todos los mensajes que recibieron de sus propios padres, de su cultura, de la sociedad sobre lo que significa ser exitoso, ser fuerte, ser digno. Y romper esos patrones requiere un coraje increíble porque significa, en cierto sentido, rechazar las creencias fundamentales que formaron quienes son. ¿Vale la pena?, preguntó Rodrigo, y había cansancio profundo en su voz. ¿Todo este trabajo, toda esta lucha, toda esta incomodidad constante? ¿Vale la pena? La doctora Sánchez lo miró durante un largo momento. Pregúntate esto, dijo finalmente. ¿Prefieres ser cómodo o prefieres tener una relación real con tu hijo? Porque no puedes tener ambos. La conexión real, el amor real, requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es incómoda. Fue una pregunta que colgó en el aire, que Rodrigo tendría que responder una y otra vez, en cada interacción con Damián, durante los próximos años. Y mientras Marina reflexionaba sobre todo esto, mientras veía a esta familia luchar y crecer y ocasionalmente retroceder, pensaba sobre su propio rol en la historia. Porque ella también había sido cambiada por esta experiencia. Había visto de primera mano cuán frágiles son los niños, cuán críticos son esos primeros meses y años, cuán fácilmente las cosas pueden ir terriblemente mal incluso cuando todos los recursos materiales están disponibles. También había aprendido sobre el coraje que se requiere para decir la verdad cuando hacerlo podría costarle todo. Porque si ella no hubiera hablado, si no hubiera arriesgado su trabajo para llevar a Damián al doctor ese día, las cosas podrían haber terminado muy diferentemente. Y esa responsabilidad, ese peso de saber que tu voluntad de actuar puede literalmente salvar una vida, era algo con lo que tendría que vivir para siempre. Una tarde, meses después del segundo cumpleaños de Damián, Marina se encontró a solas con él en el cuarto de juegos. Vanessa y Rodrigo estaban en terapia de pareja, algo que ahora hacían religiosamente cada semana. Damián estaba construyendo una torre con bloques, su lengua sobresaliendo en concentración, y Marina lo observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. «Vas a estar bien», le dijo en voz baja, más para sí misma que para él. «Tienes padres que están aprendiendo, que están tratando. Eso es más de lo que muchos niños tienen». Damián miró hacia arriba, sonriendo esa sonrisa grande que ahora venía tan fácilmente, y le ofreció un bloque. Era un gesto simple de compartir, de conexión, de confianza en que ella respondería con amabilidad. Y Marina sintió lágrimas picando en sus ojos porque ese gesto, tan ordinario para la mayoría de los niños de 2 años, era extraordinario para Damián dado donde había estado. Tomó el bloque, lo colocó en su torre, y lo vio aplaudir con deleite cuando la torre se tambaleó pero no se cayó. Y en ese momento, Marina permitió que entrara esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, el futuro de Damián podría ser brillante. Que los primeros años difíciles no lo definirían sino que lo informarían, dándole empatía, comprensión, una perspectiva sobre lo que realmente importa que otros de su posición privilegiada raramente tienen. Pero también sabía que el viaje no había terminado. Que habría más luchas por delante. Que Damián crecería en un mundo que constantemente trataría de empujarlo hacia los mismos valores que casi lo destruyeron cuando era bebé. Que el éxito material es lo que importa, que la vulnerabilidad es debilidad, que las emociones deben ser controladas y optimizadas. Y la pregunta que perseguía a Marina, que la mantendría despierta en noches por venir, era si Vanessa y Rodrigo podrían mantener su compromiso con una manera diferente de vivir. Si podrían continuar priorizando la conexión sobre el logro, la presencia sobre la productividad, el amor sobre el éxito,
No solo ahora cuando el trauma era reciente, sino en 5 años, en 10, cuando Damián fuera un adolescente siendo presionado por todas partes para ser como todos los demás en su círculo social. Si estás escuchando esta historia y te encuentras reflexionando sobre tus propias relaciones, sobre los niños en tu vida o sobre los patrones que has heredado de generaciones anteriores, te invito a tomarte un momento para considerar qué cambios podrías necesitar hacer. Y si esta narración ha resonado contigo, si te ha hecho pensar diferentemente sobre lo que realmente importa, considera suscribirte para más historias que exploran estas verdades profundas sobre familia, conexión y las consecuencias invisibles de las decisiones que tomamos cada día. Los meses continuaron pasando, y Marina observaba a Damián crecer con una mezcla de asombro y preocupación persistente. A los 2 años y medio, era un niño brillante, verbalmente avanzado, con una curiosidad insaciable sobre el mundo. Pero también era un niño con intensidades emocionales que iban más allá de lo típico para su edad. Cuando estaba feliz, era radiante, lleno de alegría que iluminaba toda la habitación. Pero cuando estaba triste o asustado o frustrado, era inconsolable de maneras que claramente desconcertaban incluso a sus padres que ahora estaban mucho más presentes. La doctora Sánchez continuaba trabajando con la familia, y en una sesión particularmente memorable cuando Damián tenía casi 3 años, ofreció una perspectiva que cambió cómo Marina entendía toda la situación. Damián, dijo la terapeuta, es extremadamente sensible. Y esa sensibilidad no es un defecto, es probablemente su mayor fortaleza. Pero también significa que siente todo más intensamente que otros niños. Y dado lo que experimentó como bebé, su sistema nervioso está esencialmente calibrado para buscar señales de peligro, de abandono, constantemente. ¿Eso va a mejorar?, preguntó Vanessa con esperanza evidente en su voz. Va a cambiar, respondió la doctora Sánchez cuidadosamente. A medida que continúen proporcionándole seguridad constante, su sistema nervioso aprenderá lentamente que está seguro. Pero probablemente siempre será una persona altamente sensible. Y francamente, eso no es algo que necesite ser arreglado. El mundo necesita personas sensibles. Lo que importa es que aprenda a navegar esa sensibilidad de maneras saludables. Era una recontextualización poderosa. En lugar de ver la intensidad emocional de Damián como un problema a ser resuelto, verlo como una característica que podría convertirse en una fortaleza si se manejaba correctamente. Y Marina vio a Vanessa y Rodrigo absorber esa perspectiva, vio cómo cambió su manera de responder a su hijo. Pero el mundo exterior no siempre era tan comprensivo. Cuando Damián comenzó en un preescolar exclusivo, el mismo tipo de institución donde todos los niños de su círculo social asistían, comenzaron a recibir reportes de maestros preocupados de que Damián era demasiado emocional, que tenía dificultades con la regulación, que necesitaba aprender a controlarse mejor. Marina estaba presente en una reunión particularmente tensa con la directora del preescolar, una mujer de unos 60 años con una actitud que dejaba claro que en sus décadas dirigiendo esta institución, había visto todo tipo de niños privilegiados con problemas. Lo que Damián necesita, dijo la directora con una certeza que Marina encontraba exasperante, es estructura más firme, límites más claros, consecuencias más inmediatas para su comportamiento inapropiado. Está claro que está acostumbrado a conseguir lo que quiere, y necesita aprender que el mundo no funciona así. Vanessa, para su crédito, no se inclinó ante esa autoridad de la manera que probablemente lo habría hecho 2 años antes. Con todo respeto, dijo con una calma controlada, usted no conoce la historia completa de mi hijo. No sabe lo que ha atravesado. Y lo que necesita no es más firmeza. Necesita más comprensión, más paciencia, más apoyo para aprender a navegar emociones que son abrumadoras para él. La directora frunció el ceño. Señora Monteverde, entiendo que como madre primeriza puede estar inclinada a ser indulgente con su hijo. Pero le estoy diciendo, desde mi experiencia profesional, que está haciéndole un daño al no establecer expectativas claras de comportamiento. Fue Rodrigo quien intervino entonces, y había una intensidad en su voz que Marina reconocía de sus días de negociaciones de negocios, pero ahora aplicada a algo mucho más importante. Mire, dijo, inclinándose hacia adelante, aprecio su experiencia. Pero mi esposa y yo hemos pasado los últimos 2 años trabajando con algunos de los mejores terapeutas infantiles del país. Y todos nos dicen lo mismo, que nuestro hijo necesita conexión y validación, no castigo y control. Así que, o esta institución puede trabajar con nosotros para apoyar a Damián de la manera que sabemos que funciona, o encontraremos otra que lo haga.
Era la primera vez que Marina veía a Rodrigo usar su poder y recursos de esta manera, no para dominar sino para proteger, para abogar por su hijo incluso cuando significaba ir contra la autoridad establecida. Y sintió orgullo por él, por ambos, por cuánto habían crecido. Eventualmente, la familia decidió sacar a Damián de ese preescolar y encontrar uno con una filosofía más progresista, más alineada con lo que habían aprendido sobre las necesidades emocionales de los niños. Pero la experiencia resaltó algo que Marina había estado sintiendo crecientemente, que criar a Damián de una manera que honrara su sensibilidad, su historia, sus necesidades, iba a requerir nadar constantemente contra la corriente de lo que la sociedad, particularmente la sociedad de élite en la que vivían, consideraba apropiado. Había otro aspecto de la vida de Damián que se volvía cada vez más complicado a medida que crecía, su riqueza. Porque aunque él era demasiado joven para entender completamente lo que significaba ser rico, no era demasiado joven para notar diferencias. Notaba que su casa era más grande que las casas de otros niños. Notaba que tenían más autos, más personal, más de todo. Y comenzaba a hacer preguntas que eran sorprendentemente perceptivas para un niño de su edad. ¿Por qué tenemos tanto?, preguntó una tarde cuando tenía 3 años y medio, mirando alrededor del cuarto de juegos que estaba lleno hasta rebosar con juguetes. ¿Por qué otros niños no tienen tanto como nosotros? Vanessa y Rodrigo se miraron, claramente no preparados para esta conversación. Fue Marina quien finalmente respondió, porque sentía que el momento requería honestidad, no las evasivas cómodas que los adultos a menudo usan con niños pequeños. Tu familia tiene mucho dinero, dijo simplemente. Y eso significa que pueden comprar muchas cosas. Pero hay muchas personas en el mundo que no tienen tanto dinero, y no pueden comprar tantas cosas. ¿Eso es justo?, preguntó Damián, con esos ojos grandes que parecían ver mucho más de lo que un niño de su edad debería poder ver. No, respondió Marina honestamente. No, no es justo. Era el comienzo de conversaciones que se volverían cada vez más complejas a medida que Damián creciera. Conversaciones sobre privilegio, sobre responsabilidad, sobre lo que significa tener recursos que la mayoría de las personas nunca tendrán. Y Marina veía a Vanessa y Rodrigo luchando con cómo navegar estas conversaciones, cómo criar a un niño que fuera consciente de su privilegio sin sentirse culpable por él, que entendiera su responsabilidad de usar sus recursos para bien sin desarrollar un complejo de salvador. La doctora Sánchez les aconsejó comenzar a involucrar a Damián en actividades filantrópicas apropiadas para su edad. Así que comenzaron a llevarlo a bancos de alimentos donde la familia se ofrecía como voluntaria, a refugios donde donaban, a proyectos comunitarios donde Damián podía ver de primera mano cómo vivían otras personas. Y Marina observaba mientras Damián absorbía estas experiencias, haciendo preguntas constantes, tratando de entender este mundo que era tan diferente del suyo. Hubo un momento en particular, cuando Damián tenía alrededor de 4 años, que Marina supo que llevaría consigo para siempre. Estaban en un refugio para familias sin hogar, donde Vanessa había organizado una donación de ropa y juguetes. Damián estaba jugando con un niño de su edad que vivía en el refugio con su madre, y Marina observaba mientras los dos construían una torre con bloques, riéndose y disfrutando del simple placer de jugar juntos. Cuando llegó el momento de irse, Damián le dio al otro niño todos los bloques con los que habían estado jugando. «Puedes quedártelos», dijo con una seriedad que parecía demasiado adulta. «Yo tengo más en casa. Muchos más». La madre del otro niño, una mujer joven que claramente estaba pasando por momentos difíciles, se arrodilló junto a Damián y le dijo con lágrimas en sus ojos: «Gracias, cariño. Eres muy amable». En el auto de regreso a casa, Damián estaba inusualmente silencioso. Finalmente dijo: «Mamá, ¿por qué ese niño vive en un refugio? ¿Por qué no puede vivir en una casa como nosotros?» Vanessa respiró profundamente, y Marina vio las lágrimas en sus ojos. «Porque su familia no tiene suficiente dinero para pagar una casa en este momento», explicó Vanessa con una honestidad que Marina admiraba. «Y ese es uno de los grandes problemas en nuestro mundo. Hay personas que tienen mucho, mucho más de lo que necesitan, y hay personas que no tienen suficiente para cubrir sus necesidades básicas». «Eso no está bien», dijo Damián con convicción. «No», acordó Vanessa. «No está bien. Y cuando seas mayor, parte de tu responsabilidad será usar los recursos que tienes para hacer que las cosas sean más justas». Era una conversación pesada para un niño de 4 años, pero Damián parecía captarla de una manera que sugería que ya estaba desarrollando un sentido de justicia social que muchos adultos nunca logran. Y Marina se preguntaba si tal vez, solo tal vez, sus experiencias tempranas,
por dolorosas que fueron, le habían dado una empatía, una capacidad de ver el sufrimiento de otros, que lo convertiría en el tipo de adulto rico que el mundo necesitaba desesperadamente más. Pero no todo era profundo y serio. Damián también era un niño de 4 años con toda la alegría y travesura que eso implicaba. Le encantaba correr por el jardín persiguiendo mariposas. Le encantaba construir fortalezas con mantas y pretender que eran castillos. Le encantaba cuando Marina le leía historias, particularmente aquellas sobre aventureros valientes y dragones amigables. Tenía un sentido del humor que era sorprendentemente sofisticado, haciendo chistes que hacían reír a los adultos a su alrededor. Y lo más importante, tenía una relación con sus padres que, si bien todavía tenía sus desafíos, era fundamentalmente diferente de lo que había sido en esos primeros meses terribles. Vanessa había aprendido a estar presente con él de maneras que claramente no le venían naturalmente, pero que practicaba con dedicación. Marina a menudo los encontraba en el suelo jugando juntos, Vanessa dejando que Damián dirigiera el juego, siguiendo su imaginación a donde fuera, sin revisar su teléfono, sin pensar en el trabajo, simplemente siendo mamá. Rodrigo también había cambiado profundamente. Había comenzado una práctica de pasar las primeras 2 horas de cada mañana con Damián antes de ir al trabajo. Desayunaban juntos, jugaban, a veces simplemente se sentaban y hablaban sobre lo que Damián había soñado la noche anterior. Y por las noches, sin importar qué tan tarde terminara de trabajar, Rodrigo siempre estaba en casa para la rutina de dormir de Damián, leyéndole historias, cantándole canciones, asegurándose de que su hijo se durmiera sabiendo que era amado. No era perfecto. Había días en que Vanessa se estresaba demasiado con el trabajo y se ponía impaciente. Días en que Rodrigo olvidaba estar presente y respondía correos mientras se suponía que estaba jugando con Damián. Días en que los viejos patrones volvían a surgir. Pero la diferencia era que ahora reconocían cuando sucedía. Se disculpaban. Hacían reparaciones. Y lentamente, con el tiempo, esos deslices se volvían menos frecuentes. Marina sabía que su tiempo con la familia eventualmente terminaría. Los niños crecen, las necesidades cambian, y en algún momento Damián ya no necesitaría una niñera de tiempo completo. Pero por ahora, ella estaba comprometida a estar allí, a ser esa presencia constante, esa fuente de amor incondicional, ese recordatorio de que él era valioso simplemente por ser quien era, no por lo que podría lograr o convertirse. A medida que Damián se acercaba a su 5º cumpleaños, Marina reflexionaba sobre los casi 5 años que había pasado con esta familia. Había sido el trabajo más difícil de su carrera, emocionalmente agotador de maneras que nunca había experimentado antes. Había días en que todavía se despertaba con ansiedad, preocupada de que algo saliera mal, de que Damián sufriera algún retroceso, de que Vanessa y Rodrigo volvieran a caer en viejos patrones. Pero también había sido el trabajo más significativo de su vida. Porque sabía, con una certeza que sentía en sus huesos, que había salvado la vida de un niño. Tal vez no en el sentido dramático de sacarlo de un edificio en llamas, pero sí en el sentido de reconocer cuando estaba en peligro y negarse a rendirse hasta que obtuviera la ayuda que necesitaba. Y mientras observaba a Damián ahora, un niño vibrante, amoroso, sensible que estaba aprendiendo a navegar un mundo que a menudo no sabía qué hacer con niños como él, Marina sentía algo que casi nunca se permitía sentir: orgullo. Orgullo por lo que habían logrado juntos, esta familia improbable que había sido forzada a enfrentar verdades incómodas y había elegido crecer en lugar de negar. Una tarde, pocos días antes del 5º cumpleaños de Damián, Marina se encontró a solas con Vanessa en la cocina. Vanessa estaba preparando un snack para Damián, cortando frutas con el cuidado meticuloso que aplicaba a todo, y había algo en la manera en que se movía que le recordaba a Marina cuánto había cambiado esta mujer. «¿Sabes?», dijo Vanessa sin previo aviso, sin mirar hacia arriba de las fresas que estaba cortando. «A veces pienso en esos primeros meses. En cómo fue. Y me siento físicamente enferma. Como si no pudiera creer que fui esa persona». Marina no dijo nada, dejando que Vanessa continuara. «Estaba tan convencida de que lo sabía todo», continuó Vanessa, su voz temblando ligeramente. «Tan segura de que mi manera era la correcta. Tan arrogante en mi creencia de que el éxito en los negocios significaba que podía tener éxito en la maternidad usando los mismos principios. Y casi destruí a mi hijo por esa arrogancia». «Pero no lo hiciste», dijo Marina suavemente. «Casi, tal vez. Pero cuando importó, escuchaste. Cambiaste. Y has estado haciendo el trabajo desde entonces». Vanessa finalmente miró hacia arriba, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Es suficiente?».
¿Será suficiente para contrarrestar el daño que hice? Era una pregunta que no tenía respuesta simple, y Marina sabía que Vanessa probablemente la haría una y otra vez durante los años venideros. No puedo responderte eso, dijo honestamente. Nadie puede. Pero sí sé esto, Damián sabe que es amado ahora. Sabe que ustedes están presentes. Sabe que puede contar con ustedes. Y ese conocimiento, grabado durante estos años críticos, es algo que llevará consigo siempre. Lo amo tanto, susurró Vanessa. De maneras que ni siquiera sabía que era posible amar a alguien. Y la idea de que casi lo perdí por mi propia estupidez. Pero no lo perdiste, insistió Marina. Está aquí. Está prosperando. Y tiene padres que han hecho algo extraordinariamente difícil. Han admitido que estaban equivocados y han cambiado fundamentalmente quiénes son. Ese es un regalo poderoso que le están dando. Vanessa asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. En ese momento, Damián entró corriendo a la cocina, con su cabello oscuro despeinado de jugar afuera, sus mejillas sonrojadas, sus ojos brillantes con alegría. Mamá. Marina. Tienes que venir a ver. Encontré una oruga y es gigante. Vanessa se arrodilló inmediatamente a su nivel, toda su atención en él. ¿Una oruga gigante? Cuéntame todo sobre ella. Y mientras Damián hablaba animadamente sobre su descubrimiento, sus pequeñas manos gesticulando salvajemente, Vanessa escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas, compartiendo su entusiasmo. Y Marina observaba esta interacción ordinaria entre madre e hijo, una de miles que habían ocurrido y que ocurrirían, y sintió una gratitud profunda por haber sido parte del viaje que había llevado a este momento. Porque al final, eso era lo que todo se reducía. No a los grandes gestos o a las crisis dramáticas, sino a estos momentos ordinarios de conexión, repetidos una y otra vez, construyendo una base de amor y seguridad sobre la cual un niño podría construir su vida. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos, por supuesto. A medida que Damián crecía y comenzaba la escuela primaria, enfrentó las dificultades sociales que vienen con ser el niño sensible, el que siente todo más intensamente, el que no siempre encaja fácilmente con sus pares. Hubo momentos difíciles, lágrimas, luchas con amistades y con entender su lugar en el mundo. Pero también hubo triunfos. Damián se convirtió en un niño increíblemente empático, el que notaba cuando otros niños estaban tristes y se acercaba a consolarlos. Se convirtió en un defensor de los niños que estaban siendo intimidados, usando su posición privilegiada para proteger a aquellos que eran más vulnerables. Y comenzó a mostrar un interés genuino en ayudar a otros, particularmente a niños que no tenían las ventajas que él tenía. Para cuando Damián tenía 7 años, la familia había establecido una fundación enfocada específicamente en salud mental infantil y apoyo para familias, particularmente aquellas de entornos privilegiados que luchaban con los mismos problemas que ellos habían enfrentado. Vanessa hablaba regularmente en conferencias sobre su experiencia, usando su plataforma para romper el silencio alrededor de negligencia emocional en familias adineradas. Rodrigo había implementado políticas revolucionarias en su compañía que priorizaban el bienestar familiar de los empleados de maneras que otros CEOs comenzaban a emular. Y Damián, aunque todavía tenía sus luchas, estaba floreciendo de maneras que parecían milagrosas dado donde había comenzado. Era un niño que sabía que era amado, que entendía su privilegio, que estaba aprendiendo a usar su sensibilidad como una fortaleza en lugar de verla como una debilidad. Marina eventualmente redujo sus horas a medida que Damián se volvió más independiente, pero mantuvo una relación cercana con la familia. Se convirtió en algo más que una empleada, se convirtió en parte extendida de su familia, una presencia constante que había estado allí durante los momentos más oscuros y había ayudado a guiarlos hacia la luz. Hubo una conversación que Marina tuvo con Damián cuando él tenía alrededor de 8 años que encapsuló mucho de lo que había aprendido a través de esta experiencia. Estaban sentados juntos en el jardín, observando las olas del océano, y Damián, quien ahora era lo suficientemente mayor para entender partes de su propia historia, preguntó: «Marina, ¿es cierto que estuve muy enfermo cuando era bebé?» Marina eligió sus palabras cuidadosamente, queriendo ser honesta pero también apropiada para su edad. «Sí», dijo. «Tus padres estaban aprendiendo a ser padres, y cometieron algunos errores. Y esos errores te afectaron. Pero cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, hicieron todo lo posible para arreglar las cosas. ¿Por eso a veces me siento diferente de otros niños?», preguntó Damián, con esa percepción que siempre lo había caracterizado. «Por eso las cosas me molestan más». «Tal vez en parte», admitió Marina.
Pero también creo que simplemente eres una persona sensible. Y eso es algo hermoso, Damián. Significa que puedes sentir profundamente, que puedes entender cómo se sienten otros. Esa es una superpoder si aprendes a usarla correctamente. Damián consideró esto por un momento. ¿Crees que voy a estar bien? Marina lo miró, este niño que había estado tan cerca del borde, que había luchado tanto, que había mostrado tanta resiliencia. Sí, dijo con convicción. Creo que vas a estar más que bien. Creo que vas a ser extraordinario. Y mientras decía esas palabras, Marina las creía. Porque Damián había aprendido lecciones que muchas personas nunca aprenden. Que la riqueza material no es lo mismo que riqueza emocional, que el éxito sin conexión es vacío, que la vulnerabilidad es fortaleza, que el amor requiere presencia. Ahora, al final de esta historia, quiero que reflexiones sobre lo que has escuchado. Sobre las verdades incómodas que revela sobre nuestra sociedad, sobre cómo equiparamos dinero con valor, éxito con felicidad, logros con bienestar. Quiero que pienses sobre los niños en tu vida y sobre si están recibiendo lo que realmente necesitan, no solo cosas materiales, sino presencia emocional real, conexión, amor que no tiene agendas ni condiciones. Y quiero que entiendas que esta historia, por específica que sea sobre una familia rica, tiene verdades universales. Porque el hambre emocional no discrimina por clase social. Hay niños en todas partes, de todos los niveles socioeconómicos, que están creciendo con todas sus necesidades físicas satisfechas, pero muriendo lentamente por dentro por falta de conexión real con las personas que se supone deben amarlos más. La historia de Damián es una advertencia sobre lo que puede salir mal cuando confundimos proveer con criar, cuando pensamos que el amor se puede programar y optimizar, cuando tratamos a los niños como proyectos en lugar de personas. Pero también es una historia de esperanza, sobre cómo nunca es demasiado tarde para cambiar, sobre cómo el trabajo difícil de enfrentar nuestros errores y hacer reparaciones puede transformar no solo una vida sino generaciones. Nadie escuchó a la niñera hasta que ya era demasiado tarde para prevenir el daño inicial. Pero no era demasiado tarde para sanar, para crecer, para crear algo hermoso de las cenizas de lo que casi se perdió. Y tal vez ese es el mensaje más importante, que el perdón, la redención, la transformación, todos son posibles cuando estamos dispuestos a hacer el trabajo, cuando estamos dispuestos a ser honestos sobre nuestros fracasos, cuando priorizamos lo que realmente importa sobre lo que la sociedad nos dice que debería importar. Así que te dejo con esta pregunta, para que la lleves contigo mucho después de que esta narración termine. ¿Qué tipo de legado estás creando? ¿Qué recordarán de ti las personas que más te necesitan? Y si un día alguien tratara de advertirte sobre algo importante, algo que podría cambiar todo, ¿tendrías la humildad para escuchar? Porque al final, eso fue lo que salvó a Damián. No el dinero, no los recursos, no incluso el amor en sí mismo, porque ese amor estaba allí desde el principio, enterrado bajo capas de condicionamiento y creencias disfuncionales. Lo que lo salvó fue que eventualmente, finalmente, alguien escuchó. Alguien prestó atención. Alguien estuvo dispuesto a actuar, incluso cuando era incómodo, incluso cuando desafiaba todo lo que pensaban que sabían. Sé esa persona en la vida de alguien. Escucha las advertencias que otros están tratando de darte. Presta atención a las señales de que algo anda mal, incluso cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Y ten el coraje de cambiar cuando descubras que estás equivocado, sin importar cuánto te cueste en orgullo o comodidad. Porque hay un Damián en algún lugar ahora mismo, en este momento, que está esperando que alguien se dé cuenta, que alguien escuche, que alguien actúe. Y tu disposición a estar presente, a ver realmente a las personas en tu vida, a priorizar la conexión sobre todo lo demás, podría ser exactamente lo que hace la diferencia entre un niño que se pierde y un niño que encuentra su camino hacia la luz. Esta ha sido la historia de Damián Monteverde, el bebé millonario que casi muere no por falta de recursos sino por falta de conexión. Pero más que eso, es una historia sobre todos nosotros, sobre las elecciones que hacemos, sobre lo que priorizamos, sobre el tipo de mundo que estamos creando para la próxima generación. Y espero que te inspire no solo a reflexionar sino a actuar, a hacer los cambios necesarios en tu propia vida, a ser la persona que escucha antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final de esta larga narración. Y si sientes que esta historia ha tocado algo en ti, si te ha hecho pensar diferentemente sobre tu propia vida y tus propias relaciones, te invito a suscribirte a este canal para más historias que exploran estas verdades profundas sobre la experiencia humana. Porque compartir estas historias,
aprender de ellas juntos, es como creamos cambio, una conversación a la vez, una familia a la vez, una vida a la vez.